estoy allí y tal, y empiezan a llegar jugadores. Empieza a llegar Pirlo, empieza a llegar Buffon, y yo, claro, yo decía perfectamente, o sea, de Kino, o sea, yo me acuerdo que él estaba, digamos, en el Allievi, que es la categoría por debajo de Primavera, y estaba el chaval metiendo un montón de goles. Dice que visto que llevas la maleta Juventus, tal, dice, ¿de qué juegas allí? Digo, sí, digo, juego en el Primavera, tal. Dice, yo soy la madre de Morata. Bienvenidos quizá al vídeo más importante de la historia de Trecuartista o la historia reciente de Trecuartista, bueno, de la historia realmente. Bienvenidos a la primera entrevista oficial del canal y bienvenidos también a uno de los mejores episodios que vamos a vivir de Calcio en este humilde espacio. Estamos aquí, nos conocéis, yo por una parte y Carlos Escudero por el otro, pero tenemos un invitado de lujo hoy. Tenemos a Carlos Blanco, que por si alguno os suena, filial de la Juventus, filial del Barcelona, una carrera bastante dilatada por el fútbol internacional y nacional. Y bueno, damos la bienvenida. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? Oh, perfecto. Muy bien. Espectacularmente bien. Vamos a dar una introducción, si te parece, Carlos. Hay que empezar a diferenciar porque somos dos Carlos. Vamos a dar una introducción. Vamos a intentar hacer que este podcast sea bastante dinámico. Queremos que sea una charla donde tú también nos cuentes un poco lo que son tus experiencias en base a unas mini guías que nos vamos a dar nosotros, pero que sea casi una charla bastante dinámica. No queremos tampoco encerrarnos en ningún tema. Entonces, Carlos, te doy un poco la palabra, Escudero, te doy la palabra y comenzamos cuando queráis. Claro, ya te digo, primero si quieres nos cuentas un poco antes de la aventura de Italia. Yo por lo que tenemos entendido nosotros hubo ese paso corto, bueno, más cuando eras más pequeño por la cantera del Español, perdona, y luego acabaste la cantera del Barça. Eso es. Si nos quieres contar un Eso es. poquito cómo fue tus inicios en el fútbol. Pues mira, yo empecé con 5 años en el Cornellá, primero de todo. Estuve en el Cornellá de Prebenjamín, empecé a jugar allí antes de saltar ya al español y todo. Y nada, empecé porque bueno, mi padre en su día trabajaba en la Secretaría Técnica del Cornellá y me empecé con los más pequeños. Y estuve allí 3 años y ya después de mi tercer año pues me vino el español y me fichó. Estuve en español 2 años, la verdad que allí muy bien, es como el cambiar de colegio también, compañeros Sí. nuevos, todo al principio pues un poco raro, sobre todo cuando eres tan pequeño que los cambios cuestan más. Y pues nada, después de mi segundo año en español, los dos de Benjamín, ya salté al Barça. Y empecé en Alevín y pues nada, estuve en la cantera del Barça 8 años, que bueno, que os voy a contar, al fin y al cabo estar en el Barça y más desde tan pequeños, criarte en una cantera así pues hace que determinarte hacia un perfil de jugador, porque el Barça está muy encerrado en un perfil de futbolista y bueno, pues te hace aprender muchísimo. Al fin y al cabo los valores que puedes aprender ahí en el día a día, los compañeros que tienes, bueno, y que yo considero que en general hacer deporte, sobre todo de niños pequeños, es fantástico, pues deporte de alto nivel pues te hace tener disciplina y cosas que yo creo que para el día a día general de la vida pues me vinieron muy bien para aprender. Ya te digo, pues Claro, nosotros... Dime, Iván, vamos haciendo una pregunta tú, una pregunta yo y así vale, nos ordenamos. yo sobre todo tengo, bueno, yo por dar un contexto, yo por ejemplo estoy formado en análisis táctico y análisis formativo de tanto canteras como equipos más profesionales. Yo tengo una Ujú. curiosidad porque en Italia esto, por ejemplo, lo hablamos mucho bueno, en el fondo tú vienes de lo que es, perdón, vale, vienes de lo que es quizá la cantera más prolífica o la escuela de fútbol más concreta de toda España, que es el Barcelona, si Ujú. mal no podemos decir, creo que sí, o por lo menos una de ellas, y te pasas a una cantera que es la de la Juventus, que en el fondo no deja de ser la otra gran cantera prolífica de otro país vecino casi. ¿Cómo es el Ujú. cambio? ¿Cómo es el sentir el estilo Barça a cambiar directamente a la Juventus después de tanto tiempo? Bueno, y pues yo justamente buscaba eso. O sea, todo lo que había aprendido en el Barça durante 8 años, que era todo muy cerrado de mente en el buen sentido. Es decir, las cosas se hacían de una manera y pues se hacía todo así. Pues yo quería aprender justo, pues quizás todo lo contrario. Quizás, digamos, el Barça es perfil ofensivo, es como lo perfecto, ¿no? Ofensivamente, digamos, desde pequeño te enseñan a salir con el balón jugado, como defensa, como filtrar pases, pases en diagonal, corporalmente cómo está situado, bueno, cosas que técnicamente como jugador aprendes muchísimo. Pero luego no hay que olvidarse de que yo soy defensa y que al fin y al cabo todo lo que yo tenía que mejorar era defensivamente, que era, digamos, pues lo que me iba a dar de comer en el día de mañana. Y pues elegí a irme, pues para mí en aquel momento
el sitio donde yo iba a aprender más con 17 años que tenías, que para mí es la Juventus, que es pues un perfil top, pero muy diferente. Es decir, tácticamente iba a aprender muchísimo, cómo defender iba a aprender muchísimo, defensa de área, un montón de conceptos que el Barça, por sus características de estilo de juego, no iba a aprender. O sí iba a aprender, pero no de la misma manera. Y pues mi objetivo realmente era ese. Claro, es que nosotros los que conocemos bien la cantera del Barça sabemos que se preparan a centrales que puedan ser pivotes en un futuro, de esa salida de Claro, balón, esa técnica. Y claro, y te vas a un país como Italia, que literalmente puede ser el central más robusto, más inglés posible, y ser bueno. Entonces, Totalmente. esa combinación yo creo que te hizo crecer mucho como futbolista. Claro, pero llegas a la Juventus. Después de estar con el Barça, que tenemos a un jugador que hemos mirado, porque sobre todo nos vamos a centrar en jugadores que han jugado en Italia, y creo que coincidiste con Onana y con Sanabria en el Barça, antes de Sí, pasar sí, a sí. la Juventus. Sí, ¿Qué- yo coincidí con más o menos la misma edad. Los dos vinieron, yo creo que de cadete de. Igual Onana llegó antes de infantil, ya de segundo año, pero Tony creo que sí que llegó de cadete, de primer año o así. Y sí, bueno, coincidí con ellos, vamos, con Onana coincidí hasta juvenil y con Tony también. Luego Tony dio el salto rápidamente, me acuerdo, al Barça B, creo que estaba en segunda división en ese momento. Y Onana ya cuando saltó a juvenil, por un tema de papeles que hubo ese momento en España, Sí. que todos los jugadores que habían llegado a España antes de tal año no podían jugar en el Barça hasta que cumplían 18 años. Se fueron a cedido a Cornellá, ese año me acuerdo yo. Sí. Luego volvió, pero luego ya no quiso renovar el contrato, me acuerdo que se fue para el Ajax. Y luego, bueno, que también he coincidido con gente como Adama, que Adama he coincidido con él desde Benjamín casi. De Benjamín en contra, que yo estaba en Español y en el Barça ya jugamos en contra. Y luego ya con Adama, bueno, desde el inicio, desde Alevín que llegué hasta que luego ya él también dio el salto a Barça de más adelante y todo, y también un montón de jugadores más. Es que guay, qué guay. Es que no deja de ser Adama, un finalista de Champions con el Inter, y Tony Sanabria, que sí, claro. que muchos lo recuerdan por su época en Sporting, en el Betis, claro, pero en Eso Italia es, contra es el una. Madrid, el remate de cabeza al Sí, Madrid en el partido, en gol el en el último debut. minuto, en el último minuto Eso de es. Sanabria. Pues claro, aquí ahora Sí, sí. Sanabria está jugando en la Cremonese, está siendo uno de esos delanteros que ha empezado muy bien la Sí, lo temporada. sé, lo sé, lo sé. Lo he En, visto, lo estoy siguiendo un poco. en Torino es muy querido, y la verdad que no veas, uno de los pocos jugadores que ahora vamos a hablar de un montón que también has compartido, y vamos a irnos ya directamente a la etapa de Juventus, en el que antes de hablar de los jugadores vamos a hablar de que llegas a un club en el que el entrenador es un campeón de un mundial, como es Fabio Grosso. Mm. Sí, bueno, yo llego a Italia y bueno, para mí es un cambio grande en muchos sentidos. Primero personal, o sea, al fin y al cabo no dejo de tener 17 años y el cambiarte de un país a otro, alejarte de la familia, cultura nueva, todo nuevo, pues ya es un cambio grande. Y bueno, pues grosso la verdad, ya desde el inicio, con todo el mundo, al fin y al cabo el trato era espectacular. En ningún momento te hacía ver, digamos, ese punto de yo he ganado un mundial, pues no, o sea, cercanía máxima con el jugador, que intentaba ayudar en todo, yo con él aprendí muchísimo, al fin y al cabo yo fui ahí justamente para eso, para aprender y yo con él desde bien inicio, pues cosas que para él eran normales que jugadores italianos hicieran, pues yo no hacía, y era pues un central, digamos, diferente, yo no estaba acostumbrado a que me dijeran cómo defender el área, cómo colocarme para saltar de cabeza, ciertas cosas que en el Barça igual no le daban importancia y sí que le daban importancia, cómo ponerme en una salida de balón, cómo, pues bueno, cosas totalmente diferentes y sí que con Fabio la verdad que ya desde el inicio se veía que iba a ser un gran entrenador, que está ahora en Sassuolo y bueno, no es raro que estén en un equipo así porque ya desde el inicio se veía que iba a ser un gran entrenador. Yo, por ejemplo, tengo una curiosidad, porque Fabio, en el fondo, a día de hoy está entrenando al Sassuolo, y es un Uh-huh. entrenador que se ha caracterizado mucho por tener un estilo, digamos que en el fondo, pese a ser un defensa como lo eran anteriormente clásicos, ha desarrollado como entrenador un estilo de juego que incluso podemos decir que es de los más vistosos en cuanto a piezas y posicionalmente hablando, que se puede incluso parecer un Uh-huh. poco a lo que hacemos en España. O sea, como, no es el como de Cesc Fábregas, que es muy a la española, pero sí que es un entrenador que al final se ha desarrollado de esa forma, que ha aprendido, creo que a la inversa que tú, que has sido primero un defensa muy italiano y Uh-huh. después ha adquirido la escuela asociativa y posicional, pero sobre todo dentro de ese conjunto de jugadores, por ejemplo, claro, estabas tú, por ejemplo, ¿qué otros jugadores venían del mismo perfil que tú o cuáles han sido los que más te han sorprendido dentro de ese conjunto con Fabio Grosso como al mando?
Bueno, mira, justamente el central que está ahora con Fabio Grosso, bueno, que no es, bueno, es uno de los capitanes, Romaña, que no está jugando mucho, era mi pareja de central en el equipo, en la Juventus. Y ya estaba con Fabio desde, bueno, desde el inicio, o sea, Fabio lo conoce ya desde bien pequeño, a Romaña. Y sí que ya cuando yo llego allí, él dentro de su perfil, que no deja de ser un entrenador italiano, le gustaba mucho jugar a fútbol. O sea, éramos un equipo asociativo, jugamos con un media punta, perfil Dybala en su momento, mediocentros jugones, o sea, en general había un equipo muy vistoso a la hora de jugar. O sea, ya yo, por ejemplo, me acuerdo de situaciones de salida de balón, de todo, que él lo trabajaba muchísimo y quizás éramos el equipo, uno de los equipos diferentes que había en esa liga y es lo que nos caracterizaba. No, Es lo que que está yo, por claro es... ejemplo, Dime, o sigue, sea, Iván. perdón, Carlos, un segundo. Es que yo, por ejemplo, lo digo porque yo, por ejemplo, soy una persona que estudia eso, estudia táctica, se centra mucho en estilos tácticos. Fuisteis un equipo muy diferente, efectivamente, porque llegasteis a la final de la Copa ese año, del equipo Primavera, y llegasteis a la final de la Liga Primavera. Efectivamente, tuvisteis que ser un equipo diferente. Perdisteis esa final, desgraciadamente, las dos, creo, si mal no recuerdo. Sí, sí, no, no, Pero las dos. las dos, efectivamente, fue un Contra la palo Roma y duro. contra el Inter. Sí. Veo que quedó en la memoria. Sí, Pero no. también, ¿cómo es la experiencia de vivir una Liga Primavera y una Copa Primavera en Italia? Porque se habla mucho en Italia de lo que es la etapa formativa y ahora mismo hay muchas dudas sobre las canteras en Italia, se duda mucho del talento propio. ¿Tú crees realmente que ese talento es tan bajo desde tu perspectiva como se reporta ahora en prensa? No creo que sea bajo, también creo que hay maneras muy diferentes de trabajar si comparamos España e Italia. O sea, yo, por ejemplo, algo que en Italia naturalizaban demasiado era el cambio constante de los jugadores de equipo. Es decir, había mucho cambio de jugador, mucho mercadeo de jugador. Sí. Parecía un juego. O sea, es muy complicado ver lo que yo hice en el Barça, de estar en el Barça 8 años, que haya una estructura de equipo que vaya subiendo año a año. En Italia eso verlo es muy complicado. O sea, los chavales cambiaban de equipo como si nada. O sea, Años. y chicos juveniles que cambiaban un montón de jugadores a mitad de temporada. Eso en España no se ve. Eso en España, en chicos juveniles, no existe el mercado de invierno, digamos. O sea, tú firmas en el Barça en julio y tú sabes que vas a estar en el Barça hasta junio. En Italia no pasa eso. Tú si en Italia vas en julio a la Juventus, si no le gustas al entrenador, puede que en diciembre te vayas. Eso en el Barça no pasa. O sea, al fin y al cabo, tú tienes una temporada entera para hacerlo bien, digamos. Y normalmente hay muy pocos cambios en Era un el periodo de Barça adaptación, por año, decirlo así. año a año. O sea, de cada temporada dando el salto, igual cambian 5 o 6 jugadores. En Italia hay muchos más. O sea, mmm, yo me acuerdo, en mi equipo venía gente cedida, se iban en invierno, venían un montón. El último día del mercado era un caos, venían 3 jugadores nuevos, 4 nuevos. O sea, hay mucho movimiento de jugador en Italia y es muy diferente y ahí el jugador también tiene muy poca estabilidad. Yo creo que no es fácil, no es fácil. Además, a día de hoy la Juventus sí tiene filial, Milan tiene filial, creo también. No sé cuántos Sí. equipos más tienen filial, pero el hecho de que no haya un filial es un problema para los jugadores. Claro. ¿Por qué? Porque jugadores que ya se les queda pequeño en primavera, si no dan el salto al primer equipo, se tienen que ir cedidos. Y claro, Claro. no es fácil para ciertos jugadores. Claro, es que Yo es actualmente en que Italia realmente están en Serie C el filial del Atalanta, que es Sí, uno de sí, lo los sé, lo sé. mejores, efectivamente. la de la Juventus y el Milan Futuro, que bajó a Serie D. Pero es lo que Sí, sí, sí. dices, y podíamos hilarlo por esto, porque claro, en España es todo lo contrario. Y tú más Ujú, ahora que estás en el San Andreu, que estás en Segunda Federación, y tú para ujú. subir ahora mismo tienes tal vez 4 filiales delante tuyo que pueden bloquearte ese posible ascenso. Sí, sí, Tú totalmente. realmente, ¿cuál es tu visión sobre eso? Porque tú eres la única persona ahora mismo que puedes decirme lo Ujú. que es el ser filial en Italia y ser filial en España. Para ti, ¿cómo sería la ejecución de eso? ¿Que no pudieran llegar hasta segunda división o que hubiera una liga primavera en España? A ver, al fin y al cabo, yo cuando llegué a Juventus no había filial aún, era el Primavera, o sea, yo estaba en el Primavera. Aún, la Juventus fue luego el primer equipo que sí que hizo filial, pero no había hasta entonces. Pero es que es difícil porque, por ejemplo, uno de los problemas que hay en España a día de hoy, por ejemplo, es que en primera federación hay 10 filiales. Si de 40 equipos que hay en primera federación, 10 son filiales, son uno de cada 4 equipos son filiales. Y eso hace que el nivel muchas veces baje por el simple hecho de que, si yo se lo digo mucho, digo, si tienen que haber por equipo
5 sub-23 y ya un cuarto son sub-23 porque son filiales, la liga se acaba convirtiendo en que casi la mitad de los jugadores casi son sub-23. De sub-23 para arriba son la otra mitad de jugadores. Es decir, se va mucho talento fuera o se va por dinero porque al fin y al cabo todos no caben y hay casi un tapón, digamos, casi. Porque de 3 de cada 4 equipos que hay, muy pocos jugadores hay, digamos, mayores. Y bueno, pues ¿qué está pasando en España? Que mucha gente pues, se va a la Liga de Polonia, a ligas así, porque es que no caben y que los salarios también están bajando muchísimo. También por el problema ese, porque si sube la demanda, la oferta baja. O sea, si hay muchos jugadores a los que pueda fichar, con menos dinero fichan a un jugador mejor. Y eso es un problema que hay en España a día de hoy. ¿De qué manera hacerlo? No lo sé. Que no puedan subir a segunda división. O sea, al fin y al cabo, yo creo que si no hay liga de filiales, sí que claro que pueden subir a segunda división. Si te lo ganas como la Real Sociedad B, si te lo ganas en el campo y asciendes, o sea, para mí, si pueden jugar en la categoría, yo lo veo genial. También entiendo que para los filiales también es muy bueno el hecho de que jugadores jóvenes se curtan en campos. O sea, que venga el Barça B al campo del San Andreu este año como vinieron los chavales. O sea, son experiencias que ya cuando llegues al fútbol mayor te van a venir bien, porque competir en campos complicados te va a hacer el día de mañana. Cuando el Barça quiera jugar al campo del Getafe y sea un campo feo, digamos, le habrá venido bien en competir en campos que no son fáciles. Si hubiera solo una liga de filiales, digamos que todos serían campos buenos, todos los equipos jugarían, los mejores césped, todo al máximo nivel. ¿Qué pasa? Y cuando esos chicos luego van a un equipo donde no es todo tan perfecto, sufren más, porque no se han adaptado a eso. Y claro, encontrar un término medio no es fácil, no es fácil. La verdad que no es fácil. La solución perfecta creo que no existe, porque hagas una cosa o la otra, por algún lado acabas perdiendo, pero el problema también es ese, que al fin y al cabo por resultados pues hay canteras muy, muy potentes en España, por suerte que digamos en España, y que hay el hecho que haya 10 filiales en Primera Federación tampona mucho al resto de clubes que hay en España que por nivel sí que podrían estar en Primera Federación, pero que como no caben todos, al fin y al cabo, están en categorías inferiores. Lo que está claro, y cerrando este tema, que un jugador que está jugando la Liga Primavera, ese salto de repente a jugar Serie A es abismal. Y solo unos pocos, Eso es. plan, ya lo vemos en jugadores como Camarda, que Camarda ya sabe, bueno, y falta mucho tiempo, pero que con 17 años que tiene, ya la gente piense que ya no va a triunfar, y eso se está cargando mucho también. Que no puedes dar ese salto. Y que al fin y al cabo, un Primavera, yo asocio más a un juvenil, digamos. O sea, claro. Es un sub-20, o sea, es un sub-23, pero no, o sea, son chicos más, digamos, del juvenil que de lo que sería un filial. Yo cuando estaba en Primavera, todos los de mi equipo eran como el de la edad juvenil, yo también. O sea, éramos juveniles. O sea, al fin y al cabo es como saltar del juvenil del Barça al primer equipo del Barça. Un jugador del juvenil de la primera de la Juventus, saltar al primer equipo de la Juventus, no es lo mismo jugar contra el Como Primavera que ir al campo del Como a jugar. Totalmente. Es un salto muy grande, ¿sabes? No has tenido ese paso intermedio de ir a estadios con afición rival, ¿sabes? Son cosas que no es fácil el salto, en todos los sentidos. Yo, por ejemplo, hay dos casos creo que más que ejemplificantes en España de eso. El caso de la persona que abandona la liga por dinero, por una exposición o por taponamiento. Creo que en el Barça, Unai Hernández, hace poco, por progresión y por capacidad, creo que era uno de los que más llamativo es que se vaya a Arabia Saudita. Y el otro caso más claro es esa exposición que tú le das a los equipos filiales que acaban subiendo. Me acuerdo del Sevilla Atlético de hace unos años, que ascendió y que realmente era una generación muy, muy buena, que muchos acaban en primera división, sea Carmona, que siguen sea estando Juan, muchos aún, eso es, sí. Estando muchos ahí, y realmente de ese 11 titular muchos acabaron mostrándose al mundo porque fue un escaparate mucho mayor en segunda división que tercera. Luego en Italia sí que es verdad que hay eso. Yo también planteo mucho, como a alguien que estudia esas cosas, como es juvenil. Realmente la Liga de Primavera es una liga juvenil, es la división de honor en España, solo que no hay ese punto intermedio que a lo mejor la Juventus, y yo creo que aquí está la gran diferencia de por qué la Juventus es la gran exportadora de talento al resto de equipos, que es porque fue la primera en hacer un equipo filial, el Juventus Nest. Totalmente. A partir de ahí, tú cuando llegas a Italia, es verdad que los jugadores, como tú dices, tienen que dar un salto enorme, casi saltarse como 2 pasos para llegar al primer equipo. Hay un ejemplo muy concreto de un jugador que rompió esa barrera de forma muy bárbara y que luego efectivamente ese gol creo que le pesó un poco y ahora está recuperando, que es Moise Kean. No sé si llegaste a coincidir con él o cómo era, sí, juego conmigo. Sí. En esas etapas yo me acuerdo de verlo, de tenerlo un poco en el ojo en el Primavera, y era un jugador que ya tenía esa picardía, esa sensación de que podía llegar muy, muy lejos. Pero
no es lo común. Pero ¿cómo era Moise Kean ya de por sí? ¿Cuál es el perfil que tú le das a ese tipo de jugadores? Sí, no, yo me acuerdo perfectamente, o sea, de Keane. O sea, yo me acuerdo que él estaba, digamos, en el Allievi, que es la categoría por debajo de Primavera, y estaba el chaval metiendo un montón de goles. O sea, era una auténtica locura. No sé cuántos goles llevaría, pero una barbaridad de goles. Y me acuerdo que vino a entrenar una semana entera con nosotros, con el equipo. Teníamos entre semana, creo que era, las semifinales de Copa de Italia contra la Fiorentina. El chaval entra y mete gol. O sea, ya se le ve, tenía ahí 14, 15 años con el Primavera debutando y tú ya lo veías que era un jugador diferencial. O sea, y ya se le veía físicamente, era un jugador más hecho, técnicamente era muy bueno, explosivo. Tenía condiciones de, a la mínima que tal, es como en el Barça. Hay casos en el Barça, por ejemplo, hay casos extremos, hablo de Lamine Yamal, hablo de Cubarsí, que casi se han saltado el filial del Barça, y Zander y Gavi también en su día. Gavi jugó en el Barça 2, 3 partidos y ya pasó el primer equipo del Barça. O sea, hay casos extremos, pero hablamos de estrellas o gente tocada por la varita, digamos, casi casi, y que en aquel momento sí que lo era. O sea, sí que también ha tenido siempre ese punto pues de conflictivo a veces, de tal, de jugar con carácter, que yo creo que también es lo que le ha hecho también diferente, ese punto de carácter, también a la hora de celebrar los goles, de un montón de cosas. Pero él siempre ha sido así. O sea, yo me acuerdo cuando estaba con nosotros en el equipo, él aunque fuera más pequeño, te tenía respeto, pero hasta cierto punto. No se ha O chantado. sea, No se ha no se chantado. atentaba con nadie, con nadie. Es curioso que hablaras de esa semifinal contra la Fiorentina, porque encima esa Fiorentina tenía un jugador llamado Chiesa. Chiesa, me acuerdo perfectamente de Chiesa. Sí, Claro, sí. es un poco. ¿Tú te acuerdas si también estaba hecho para triunfar en ese Sí, momento? sí, no. O sea, yo me acuerdo de Chiesa que era súper diferencial. O sea, me acuerdo precisamente, al fin y al cabo, era como el jugador a tapar de ellos. Y Chiesa ahí ya estaba, creo, no sé si había debutado ya con el primer equipo, pero estaba ya subiendo con ellos un montón. Y otro jugador también que ya se le veía hecho, explosivo, golpe de balón. Me acuerdo que estaba de lateral derecho Paul Irola y yo estaba de central al lado de él y era una locura. O sea, era una locura. Ya se le veía un jugador más formado. Y sí, es lo que digo. Los jugadores que están tan tocados por la varita sí que luego tienen esa capacidad de cuando doy el salto poder dar el nivel. Pero es lo que hablamos. Son casos muy extremos y muy complicados, ¿sabes? De que si no eres un jugador ya maduro, el paso intermedio que te falta para ganar esa madurez en Italia es complicado tener tanto equipo. ¿Sabéis lo que hablamos antes? Pues o te tienes que ir cedido o tienes que repetir a veces un año más en primavera, aunque digamos por nivel estás ya sobrepasado de nivel, pero al primer equipo no puedes subir porque por capacidad, por número de jugadores, por nivel aún no te ven allí, pues igual, y al fin y al cabo es lo que hace que los jugadores se taponen entre sí mismos. Pero hablamos de Chiesa, o sea, Chiesa ya era un jugador diferencial en primavera y otro que también se le veía que iba a estar ahí. O sea, Lo que está claro también es que tocada por la varita estaba esa Juventus Next Gen, que era una de de los mejores juveniles del momento, más que nada porque vuestra zaga defensiva, es que ya vamos a ponernos a Emil Audero de portero, un tío que yo creo que en Italia sabemos ya hasta dónde ha llegado, ahora mismo está en la Cremonese, Filippo Romaña, lo que dices, estabas tú, Paul Lirola, que lo conocemos de la Fiorentina, de Frosinone, supongo que también como ser español teníais una relación más especial, sí, no lo sé. muy buena, sí, sí, sí. Y claro, y es curioso porque en ese mismo año, es lo que decía Iván antes, porque llegáis a la final de la Copa, bueno, la Liga Primavera, que en aquel entonces no es como ahora, había 3 grupos, luego había una fase Eso eliminatoria, es. ahora es una clasificación y que la gana la ha ganado. Claro, llegáis a las finales, las perdéis, pero la cosa es que dabais la sensación que era imparable esa Juventus. Me acuerdo que incluso una Copa Sí, Viareggio, que se jugaba ahí sí, eso es. la Copa Carnaval, El, es que tor- llegasteis a el, enfrentaros al tor- el, Milan tor- de el- Pizzone. sí, no, el Villarreal, digamos, allí es un torneo muy conocido. No sé si compararlo con una Copa de Campeones, casi casi, que hay en España juvenil, digamos, pero es como el torneo que se hace para ver quién es el mejor, digamos, de Italia. Es un torneo allí que le dan muchísima importancia y yo me acuerdo que lo ganamos. Y al fin y al cabo, en las 3 competiciones importantes que son Villarreal, que la ganamos, la Liga Italiana, me acuerdo que nos tocó el Sassuolo en cuartos, en semis el Torino, que les ganamos 1-0 El con derbi, gol con gol de Cástanos, que el chipriota que también está en Italia, no me acuerdo cuál sí, está ahora. en el Y, Elas está ahora. En el ¿el Verona. Verona? Y luego en la final nos toca la Roma, que no me acuerdo quién había la Roma, pero la Roma también había jugadores que luego han estado también
en la élite, y yo me acuerdo que la Roma perdemos por penaltis. Yo me Sí, acuerdo que yo no tiré penaltis, pero yo estaba en plan, por favor, que lo ganemos. Me acuerdo, lo perdemos. Y luego vamos a la Copa, que teníamos al poco tiempo la final de Copa Italiana, que lo bonito, por ejemplo, lo bonito que tiene la Copa en Italia, de primavera, digamos, es que se juega en el estadio siempre del primer equipo. Y va la Sí. gran parte de la afición de los clubes. Esto, por ejemplo, en España no pasa. Yo no veo jugando un Barça-Madrid, la ida en el Bernabéu, la vuelta en el Spotify Camp Nou. O sea, yo no veo esto. Claro, ¿qué pasa? Que nosotros la ida la jugamos en el Juventus Stadium con 25.000 espectadores, que para nosotros, chicos jóvenes, Es el que qué vivir guapo, eso era espectacular. O sea, qué guapo. decir, tío, que estoy jugando en el estadio de la Juventus con un montón de afición, con todos los tifosi al final animándonos. O sea, te sentías jugador de fútbol de verdad, ¿sabes? Y luego la vuelta en San Siro. O sea, son cosas que nadie te va a quitar. Y la vuelta igual, lo mismo. Yo me acuerdo de la vuelta, teníamos toda la afición de la Juventus en un lado, además Milán y Turín están cerca, 1 hora más o menos. Y teníamos toda nuestra afición en un lado y en la otra todos los del Milan, los del Inter, perdón. Y claro, el simple hecho de poder decir yo a día de hoy he jugado un partido en San Siro, no, Giuseppe Meazza en ese caso, son cosas que para chavales jóvenes, hostia, son cosas que es complicado de vivir. Y yo me acuerdo, en aquel Inter hay jugadores también muy buenos. Radu, el portero del Celta, que está sí, ahora es muy mismo, raro. era el portero del Inter. Rey Manay, que luego estuvo en el Barça B. Que yo Sí. contra Rey Manay casualmente jugué un Juventus Inter, un Nastic de Tarragona Albacete cuando él está allí y un Villarreal Barça cuando él está en el Barça. Me he Qué enfrentado con curioso, él los dos en 3 equipos diferentes. que Rayman ahí Sí, sí, también sí. estuvo en la fecha en primera. Luego también hablaremos de esa época en España, pero yo creo que Iván ahora quiere abrir un melón También que es... estaba, Dime. también estaba Di Marco en el Inter en ese Sí, caso. Felipe Di El que está ahora. Sí, 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 también Y, estaba. y después de esa temporada, que ahora también Iván va a hablar de eso, llega la pretemporada, la siguiente temporada. Yo creo que también es un punto Ujú. crucial que Iván lo va a abrir un poco. Vale, bueno, ha quedado claro que creo que el problema más grande en Italia es ese salto intermedio que al no estar hecho, parece que solo los que son súper prodigios pueden llegar y ese es el fallo del sistema realmente, creo yo. Pero nosotros ahora vamos a, efectivamente, como dice Carlos, a inaugurar un punto de tu carrera o un momento clave que te da a conocer en gran medida, que es cuando haces esa pretemporada con la Juventus. Y ahora directamente te lo voy a decir, ¿cómo es vivir una pretemporada con la Juventus? Pues yo tuve la gran suerte de las 3 pretemporadas que estuve allí. Yo estuve con el primer equipo. La primera, la segunda tuve un problema personal y no hice pretemporada ni con mi equipo ni con el primer equipo. Y la tercera fue cuando metí el gol. O sea, la primera fue nada más llegar. Yo me acuerdo, Vale. yo nada más llegar, yo paso del juvenil del Barça, Sí. juvenil B, y yo paso a empezar con el primavera, la pretemporada y las primeras 2 semanas, yo me acuerdo con el primavera, y yo estaba entrenando muy bien, yo sabía que le gustaba mucho a Fabio y estaba yo muy contento. Pero yo me acuerdo que yo estaba en la familia, para mí no estaba siendo fácil el adaptarme personalmente con el equipo muy bien, pero personalmente el cambio para mí no estaba siendo fácil. Y yo me acuerdo que en ese momento que estaba Javier Ribalta, de director deportivo, me acuerdo que me dice un día, Carlos, dice, se ha lesionado, no me acuerdo quién se había lesionado el primer equipo de centrales, me dice, y quizás tenías que ir con ellos a la gira asiática. Y yo en aquel momento me lo tomé a mal, o sea, me lo tomé a mal porque en teoría en esas fechas coincidía que nos habían dado 4 días libres para ir a casa y yo no iba a poder ir a ver a mi familia. Y yo le dije, ¿en serio? Dice que el míster iba a dar 4 días libres, me voy a ir a casa de la familia, no sé qué tal. Y dice, no sabemos aún si vas a ir o no, pero mañana te lo decimos. Y yo me acuerdo de estar mal de verdad. Y al día siguiente me dijeron, sí, sí, no, vas con el primer equipo de temporada tal. Y tú imagínate en aquel momento cómo estaba yo con un niño de 17 años que se acaba de ir de casa y todo, Ya. que yo prefería irme a casa e irme con la Juventus de pretemporada. O sea, tú imagínate. Y bueno, yo me acuerdo el primer día que llego al entreno, yo me acuerdo, llegué el primero allí y todo tal. Y ese día tenían el primer equipo pruebas físicas. Y allí en Italia son muy duras las pruebas físicas, muy duras. Yo por suerte no las iba a hacer. Y ibas como había como una zona donde estaban los prof, que se llama allí, los preparadores físicos, esperando a cada jugador que llegaran y empezaban la prueba física. Y yo me acuerdo que estoy allí y tal, y empiezan a llegar jugadores. Empieza a llegar Pirlo, empieza a llegar Buffon, y yo, claro, yo decía, primero no saben ni quién soy, no saben ni quién Madre mía. soy,
Y luego digo, yo es que no sé ni qué decirles. Digo, para mí eso era. Yo en el Barça no había vivido lo que era entrenar con el primer equipo del Barça. Yo había vivido lo que era ver a Messi por la ciudad deportiva y pedir una foto. Pero no había vivido lo que era tener que ponerme las botas de fútbol para sentarme al lado de Messi y quitársela. O sea, no sabía lo que era eso. Y yo me acuerdo que llegó en ese momento Fernando Llorente, que estaba en la Juventus, Ostras, tal, claro. y me dijo, dice, ¿tú eres el chico nuevo que ha llegado español al primavera? Digo, sí, tal, no sé qué, hostia, tal, encantado. Nada, ya me puse a hablar con él y genial. O sea, Fernando, me acuerdo Pues del yo primer no. momento, sí, eso es. Desde el primer momento, muy bien conmigo. Y ahí, pues nada, entrenamos solo ese día, que fue un entreno tranquilo, me acuerdo, y al día siguiente ya viajábamos. Y claro, de repente me encuentro yo al día siguiente en un avión con todos los jugadores, lo que es llegar con una Juventus a un aeropuerto que todo el mundo parando a los jugadores, tal, yo iba tranquilísimo, yo iba callado a mi bola. Claro, luego en un avión que era espectacular, o sea, me acuerdo en el avión teníamos camas para dormir en el avión, íbamos estirados, tenías para comer y beber todo el rato lo que quisieras, o sea, y llegamos me acuerdo si fue Indonesia ya que llegamos la primera vez, no me acuerdo, de las dos temporadas las confundo donde fuimos a cada sitio. Pero llegamos allí, claro, bajamos del aeropuerto, un montón de aficionados de indonesios esperándonos la llegada, al hotel también. Si tú para subir y bajar por el ascensor en el hotel ibas con seguridad todo el rato, pues se ven aficionados en todos lados. O sea, ya te encuentras en un sitio, yo me acuerdo, íbamos siempre para comer sentados de la misma manera. Yo me acuerdo que yo me sentaba, tenía delante a Coman, en el lado de Coman, me acuerdo perfectamente, Coman, al lado estaba Pogba, a mi izquierda sentado estaba Chiellini y en el otro lado Bonucci. O sea, Pues, claro, pues, yo me encuentro en una situación rara, casi, digamos, para mí. O sea, yo no estaba acostumbrado a eso. Pero luego sí que ya entrenando muy bien con todo el mundo. O sea, al fin y al cabo, son gente todas espectacular, me adapté muy bien. Luego también llegó, a los pocos días de empezar allí, llegó Morata también, justo sí. cuando el fichaje del Madrid a la Juve, pero él se lesionó, él llegó lesionado y no pudo ir a la gira yo lo había conocido antes ya. Y cuando volvimos de la gira, estuvimos 2 semanas creo de gira, yo a Morata ya lo había conocido, ya me llevaba muy bien con él yo nos dieron 3 días libres. Y yo me fui, me acuerdo, de Milán, estaba mi familia en Galicia. Yo me fui de Milán, que llegamos a Milán, me fui de Milán a Madrid, de Madrid a Galicia, y estuve en Galicia 2 días, y yo para volver hacía lo mismo, hacía Galicia a Madrid, y de Madrid viajaba a Turín ya. Y yo me acuerdo que voy de Madrid a Turín, o sea, no voy, perdón, voy de Galicia a Madrid y estoy en la cola del avión para entrar. Y veo que la mujer delante mío tenía todo el rato, pasaba fotos de Morata, y de un lado y para otro. Y digo, No, pienso vaya yo, fan, ¿no? típica mujer loca, digo, tío, estará enamorada de Morata, yo qué sé, no, tampoco voy a decir nada, tal. Y eso tenía yo a la mujer delante mío, y ya pasando para la cola, tal, más adelante, ya se da cuenta de que yo llevo la maleta de Juventus, tal. Y me dice, oye, perdona, dice que vi esto que llevas la maleta de Juventus, tal. Dice, ¿qué juegas allí? Digo, sí, juego no, en primavera, tal. Dice, yo soy la madre de Morata. Y digo, hostia, ahora ya me encaja, ¿no? Digo, si contigo me llevo muy bien, no sé qué, tal. Y le mandamos una foto y ya, pues, nos dijo Álvaro que cuando llegamos al aeropuerto que nos cogíamos un taxi y nos poníamos para su casa. Y ya cuando llegué al aeropuerto nos fuimos a casa de Morata y yo de ahí ya me fui con Morata en otro taxi, que nos fuimos al hotel de concentración, que yo seguía con el primer equipo por entonces, y ya nos quedamos allí con el equipo y nada, pues son cosas, son pequeñas experiencias que al fin y al cabo pues que te llevas contigo. Y qué placer poder contarlas a todos los oyentes de Trecuartista. Y Eh, justo este verano es curioso porque lleva uno de los fichajes que ha sido muy especial en Italia porque es la primera pretemporada de Dybala en la Juventus. ujú, Sí. Y que cómo es eso, es que cómo se come eso, porque se ha hablado de un montón de jugadores tremendos, obviamente, ujú. pero claro, con Dybala sí que juega esa pretemporada. Es que cómo es. Bueno, creo que Dybala justamente llega al año siguiente, porque el primero está Pirlo con el 21, que es la que yo estoy, ¿Sí? que Pirlo está con el 21, y cuando Dybala llega, creo que coge directamente el 21, si no me acuerdo mal, que es Sí, porque, y es que sí, es sí, cuando sí. la acaba, Vale, que es vale. cuando lo deja Pirlo. O sea, yo coincidí con Pirlo el primer año y justamente al siguiente es cuando llega Dybala, que yo me acuerdo de Dybala en Palermo, que chico, chaval joven, jovencísimo, haya metido un montón de goles en Palermo, tal, y llegó Dybala a la Juventus, sí, Claro, espectacular. es O sea, la la gente siguiente tampoco sabía pretemporada. cómo se iba a Vale. adaptar.
Eso es, sí, Vale, sí, vale. sí. No sabía la gente cómo se iba a adaptar Dybala a la Juventus. Además, un año un año de cambios, porque no sé si se fue ya Tevez ese año, pero Fernando creo que se fue ese año y llegó Dybala. Y bueno, al fin y al cabo, Dybala ya se vio también desde el inicio que era determinante, que era un jugador diferente al resto. O sea, era como el Messi, digamos, de Italia, ¿sabes? La gente lo Sí, veía sí, así sí. en aquel por entonces. Y ahora, sobre todo, llegamos a un punto, creo que tras bueno, supongo que he visto también una exposición bastante grande con ese gol, porque a día de hoy aún aparecen algunos Mm, repertorios de tifosos de la Juventus, para qué mentir. El otro día mm, pasábamos uno por el grupo de un aficionado en italiano que están muy bien los golazos de ahora, pero ¿os acordáis de Carlos Blanco? sí. Sí, sí, sí. Eso lo pasamos otro día por grupo. Y queríamos también preguntarte por una cosa que también es complicada, supongo, y ya nos dices tú si quieres contestarlo o prefieres pasar. Mm, La decisión de dejar la Juventus, mm. ¿es un motivo precisamente personal el hecho de no adaptación o es algo que querías crecer de nuevo de alguna forma diferente? No, o sea, mira, yo estoy en la Juventus los dos primeros años y el tercero hago la pretemporada. Sí, Y yo ahí me quedaba de contrato un año más, ese año solo, y yo sabía, bueno, algo parecido. Yo sabía que al primer equipo no iba a poder ir, pero que yo quería salir del primavera. Había hecho en primavera 2 años, 2 años muy buenos, y yo quería dar el salto un escalón más, quería dar. Y me sale una oferta del Cádiz que me quería firmar. Me quería firmar el Cádiz 3 años y bueno, para mí irme a segunda división era un paso importante en España. No es la Juventus, pero bueno, yo sabía que yo necesitaba un paso intermedio. O sea, dar de un primavera, es lo que hablaba antes, dar de un primavera a un primera división top es muy complicado. O sea, yo quería sí. un paso intermedio y bueno, y me salió la oportunidad de irme al Cádiz y cuando estaba todo bastante avanzado, pues bueno, hubo un problema con la Juventus y que no me iban a dejar salir al Cádiz. Y algo, bueno, es lo que hablaba antes. En Italia hay mucho mercadeo de jugador y eso equivale a mucho favor entre equipos. Y hay equipos que tienen muchos convenios, muchos contactos y bueno, la Juventus quería que yo me fuera cedido a Suiza, a Primera de Suiza. Yo en el primer momento me negué, no quería irme y bueno, fue cuando forcé para intentar irme al Cádiz y tal y bueno, fue cuando casi que no tuve opción y al final acabé en Suiza. ¿Qué pasó? Que yo en la pretemporada, la que meto el gol, yo empecé con pubalgia cuando metí el gol. Muchos días me costaba entrenar. Bueno, lo que tiene la mina ahora mismo, que hablan de la pubalgia y todo eso. Sí, Yo empecé sí. con pubalgia y Bastante ya conocido empecé. también. Sí, pues yo empecé poco a poco ahí con la pubalgia y la pretemporada, que fue cuando metí el gol y todo. Y bueno, y luego ya cuando me voy a Lausanne de Suiza, yo ya llego que estoy bien, pero con dolor. Y nada, a las 3 semanas se me agrava mucho el dolor y tuve que parar. Y estuve parado. eh, Primero estuve 2 semanas y yo me di cuenta que no podía ni entrenar y ya estuve que parar casi 3 meses. Y paré en diciembre. ¿Qué pasa? Que en Suiza el parón largo del año es de diciembre a febrero. O sea, el parón largo es entre a mitad de temporada. Y cuando acaba la temporada, allí acaba la temporada, digamos, el 1 de junio y el 22 de junio ya empieza la siguiente temporada. O sea, hay un parón de tres Vale. semanas y ya empieza la siguiente Ya, temporada. es más Y complicado. nosotros paramos, me acuerdo que paramos desde el 10 de diciembre al 5 de febrero de la liga. ¿Por qué? Por el tema de la nieve, el tema del frío, no Claro. se puede jugar. Y pues digamos, hacemos también una mini pretemporada ahí, que nos vinimos a España 2 semanas a entrenar justamente a Cádiz, que jugué contra el Cádiz y les ganamos 1-0, me Curioso. acuerdo, al Cádiz. Y pues nada, pues yo volví ahí con el equipo y tuve una lesión en el recto a las 2 o 3 semanas de volver, recto anterior en el cuádriceps, volví, me recuperé rápido y me lo volví a romper al poco tiempo, Joder. de un grado más incluso. Y acabé la temporada casi sin jugar. ¿Qué pasó? Que en aquel momento Claudio Chiellini, que el hermano de Chiellini, con quien tengo a día de hoy una muy buena relación, hace pocos días estaba con él hablando, era quien se encargaba, digamos, de los jugadores cedidos, ¿sabes? Y yo me acuerdo de estar hablando con él, del tema de mi contrato, de qué íbamos a hacer y todo, porque a mí se me acaba el contrato. ¿Qué pasa? Que yo ese año no había jugado nada, nada de nada, por el tema de la pubalgia, el tema de lesiones y tal. Y me dijo, yo me acuerdo de hablar con Claudio y decirme, Carlos, que él me quería renovar, que él que quería que yo me quedara, que querían robarme el contrato, que sabían que, bueno, que había tenido lesiones ese año, pero que confiaban en mí, pero que tenían que hablarlo, que no era una situación fácil porque no había jugado nada en todo el año. Bueno, total, que lo hablan y me dijo, Carlos, veo plan difícil que quieran renovarte por el tema de las lesiones. Dice, si tú encuentras algo que realmente te convenzca,
pues ya está, o sea, fírmalo. Y fue cuando más tarde ya acabó la temporada y firmé en el Nastic de Tarragona, segunda división, en mi casa. Y hasta ahí, digamos, eso fue el transcurso de cuándo dejar la Juventus. Hostia, es que guay, que guay. Encima llegas, lo que dices, a Cataluña, que supongo que también para ti es importante, Mm. lo has dicho antes, el tener la familia cerca, y eso supongo que también se traslada a lo futbolístico. Y encima en ese Nastic es el Nastic de segunda división. Y sí que es cierto que el Lausanne de Suiza ya juega en primera división y ya es un equipo profesional, pero supongo que a lo mejor en el Nastic sí que sentiste ya tu bienvenida al fútbol profesional y más en segunda división. Sí, o sea, bueno, en Suiza yo creo que ha mejorado mucho en los últimos años, pero en aquel por entonces la Liga Suiza en cuanto a nivel no era tan elevado. O sea, yo ahora mismo veo el equipo de Lausanne mismo, por ejemplo, y veo el Sí. equipo que había por entonces y hay ahora. O sea, creo que han mejorado mucho y también los clubes en general. Y cuando yo llego al Nastic, hostia, para mí fue lo que hablamos, un salto espectacular. Cerca de mi casa, estadio bonito, afición, un club muy bien por dentro. Y bueno, llegué allí tenía yo 19 años, creo, en aquel momento, 20 ya. Y pues bueno, empezamos la pretemporada con Lluís Carreras. Y yo primer partido no lo pude jugar por un tema burocrático de que mi transfer no se había enviado bien y en la jornada 1 no pude ir ni convocado porque el transfer de la Juventus al Nastic no se había enviado bien y no pude jugar. Y ya la jornada 3 no la juego, pero perdemos en casa, jugamos Copa contra el Lugo y a raíz de ahí empecé a jugar. Me acuerdo que debuté justamente en el Carranza, en Campo del Cádiz, otra vez. Fue mi debut en segunda división, que perdemos 2-0, pero para mí fue un recuerdo precioso. Al fin y al cabo, yo nunca había vivido lo que era jugar, lo que hablaba antes, lo que era jugar en un estadio con gente rival, como el Carranza, Ya. metiendo presión. Claro, para mí era algo nuevo, porque yo venía de la Liga Primavera, o sea, es lo que hablábamos antes. Era ese paso intermedio que tienes que vivir para luego irte a un estadio superior y saber convivir con lo que es la afición rival. Son cosas que no tienen nada que ver con el fútbol en sí, que ni a nivel táctico ni a nivel nada, sino a nivel emocional. O sea, cómo me siento yo con una afición silbando cuando tengo el balón. Son cosas que también tienes que vivir, porque un chico joven que ha jugado toda la liga en juveniles, que son la afición solo están los papis, muy bien, hijo, bien Sí, chutado. Claro, de repente te claro. encuentras en una afición que te puede insultar la afición local, te puede insultar la afición visitante. El cómo lidio con estas pequeñas cosas. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando jugué en campo del Zaragoza, que les expulsan a uno al Zaragoza, no me acuerdo quién expulsaron. No, a Borja Iglesias, justamente, le expulsan a Borja Iglesias, segunda amarilla, Ostras. por darle a Dimitrievski la barriga. Y claro, toda segunda parte, aficionados de Zaragoza silbando. O sea, no podías ni gritarle al compañero que no lo escuchabas. No se escuchaba nada. O sea, yo gritaba Wow. y no me escuchaba nadie. Claro, es otra cosa más que son vivencias que tienes que vivir para el día de mañana cuando estás en la élite, saber convivir con ellas, cómo gestiono esto, cuando pasan este tipo de situaciones, qué hacer. Son cosas que solo te lo da el vivirlo. Madre mía. Es que, por ejemplo, bueno, por cierto, pequeño apunte importante, tú has dicho lo del Lugo. En el Lugo jugó, bueno, tú jugaste con un compañero que es Tete Morente, si mal no me equivoco, que ahora está en el Eso Lecce. es. Sí, sí. Hace poco en una entrevista se desvaló, bueno, Hugo Rama, no sé si lo conocerás, pero fue compañero de él en el Lugo. Sí, lo conoce, el sí, Y sí, de Lugo, sé quién es Hugo Rama. efectivamente, vale, pues hace poco dio una entrevista aquí en Galicia donde desveló que el tío era un animal en los entrenamientos, que fusilaba a los porteros, que era un tío que no tenía ningún tipo de control sobre la fuerza que tenía y se estuvo riendo muchísimo de eso, de que no quería nunca ser portero contra Tete Morente porque estaba loco. ¿Es un tío realmente tan así? Tiene Morente como persona un 10. O sea, yo me acuerdo, además él y yo No, eso llegamos a también, la eso vez también. de un perfil parecido, los dos jóvenes, y una relación, yo creo que era con quien en aquel momento que mejor me llevaba el equipo, pero eso, Vale. jugando justamente le costó mucho al inicio a Tete, le costó el cambio, él venía del Baleares, creo, de primera Sí, federación, dale y tipo el salto Baleares. a segunda división le costó un poco, la pretemporada le costó bastante, pero luego sí que ya poco a poco se fue haciendo, pero tiene un golpe de balón espectacular. O Espectacular. sea, muy fuerte, muy fuerte. O sea, y centrando, o sea, un jugador muy eléctrico y con mucha fuerza. Y eso, un golpe de balón espectacular. Y bueno, yo me acuerdo de él que se va a Lugo, luego Sí. se ¿Lo va a hace muy Málaga, bien? creo que es. Eso es. Luego se va a Málaga, creo Málaga, que es. efectivamente. Málaga-Elche.
y Elche, luego ya se da el salto a Italia. Que en Italia lo está haciendo. Nosotros tenemos un compañero que es del Elche en el equipo de trecuartista y bueno, el recuerdo según él puede ser bastante dividido según afición, pero por ejemplo en Italia, en el Lecce, diría que es una de las estrellas del equipo, incluso diría que es uno de los que más la afición se agarra. El año pasado, por ejemplo, yo diría que fue un temporadón del Tete. Y nada, era por comentarlo, porque se está volviendo muy famoso Tete Morente, que hay en el sur de Italia, y es un jugador muy peculiar por el perfil de jugador que es, por el perfil de extremo, pero bueno, es que era difícil no hablar de Tete Morente en esta entrevista tras lo que he escuchado hace poco. Y yo creo que Tete es un extremo casi de los de antes, digamos. El típico Claro, es que es Joaquín, entre comillas, digamos. No sé si Tete sigue jugando en derecha o en izquierda a día de hoy, no sé. En los dos. Es que lo curioso de Tete es que juega en las dos bandas, pero se ha especializado tanto en esa zona izquierda, por ejemplo, que ahora se mete mucho hacia adentro, presiona muy alto. Es un jugador para tantas funciones que en No, Italia y es eso, que trabaja muchísimo también, ¿eh? O sea, eso al equipo le da la vida, ¿eh? Un jugador que te presione todo el rato, que sea intenso, te da muchísimo. Y Tete tiene eso. Tete es el tipo de jugador que te encara, se va por fuera y te la sienta por delante. Y se juega en izquierda lo mismo. Te encara, voy hacia adentro y le pego. O sea, tiene ese punto de atrevimiento que en todos los equipos, y más hoy en día, como es todo tan táctico, que hay tan poco desequilibrio, hostia, tener un jugador así te da la vida. Pues imagínate, es gracioso porque la temporada pasada, cuando nosotros hacemos un programa semanal donde que analizamos todos los partidos, porque nos vemos los 10 partidos y analizamos, y Tete Morente ahora cobra más sentido porque hubo un partido que el tío ganó más de 20 duelos. Es decir, y de esos a lo mejor 13 fueron aéreos. Es verdad, qué mítico fue eso. Pero no, pues imagínate, al fin y al cabo, tener un jugador hoy en día sin la plantilla, que con lo importante que es que al fin y al cabo hoy en día, si no te defienden los 11, seas el equipo que seas o que no trabajes todos, es muy complicado. Hay tanta igualdad hoy en día que el tener un jugador que no te defienda te puede reventar un partido en contra. Madre mía. Y supongo que ya Nastic estás media temporada, es decir, hasta enero, ¿no? ¿Y cómo llega lo de irte al Betis Deportivo? ¿Es una decisión tuya, del club? Bueno, yo empecé, lo que digo, cuando empecé a jugar, seguí jugando. Yo me acuerdo que jugué hasta el partido que perdimos en Tenerife. El primer partido que perdí el primer partido contra el Cádiz y ya el siguiente que perdí fue contra el Tenerife. Perdimos allí 2-0 y bueno, había habido un cambio de entrenador. El perfil del entrenador era, digamos, diferente al perfil de jugador que yo era. Yo tenía ahí 20, 21 años y bueno, empezó a meter a gente más veterana. Centrales de pues mayores a lo que yo era por entonces. El míster que tenía un perfil de equipo con más experiencia y yo pues digamos era la pieza más inexperta digamos de todo lo que podía ser. Y pues nada, empecé a no jugar y yo al fin y al cabo teniendo 21 años yo lo que quería era jugar. Me daba igual bajarme una categoría. O sea, yo quería jugar. Y me salió la oportunidad de irme al Betis y no me lo pensé. Al fin y al cabo yo lo que quería jugar, si era en un filial donde luego tuviera la posibilidad de saltar al primer equipo, lo que fuera, hacerlo, pues yo encantado. Y bueno, me fui al Betis en una situación del equipo donde era complicada, pero donde había un equipazo. O sea, yo me acuerdo que en Betis, justamente yo coincido que Loren, que luego dio el salto al primer equipo, Loren Morón, yo jugué con él dos partidos y ya debutó con el primer equipo y fue cuando metió gol en su debut. Yo me acuerdo de estar todo el equipo en el autobús yendo de viaje y viendo el debut de Loren, que debutó como en el primer equipo como titular. Metió gol espectacular. Y luego también debutó Junior Firpo, que fue cuando dio el salto. Aitor Ruibal, que por entonces jugaba de delantero. En la día de hoy lo tiene jugando de todo, de extremo, de lateral, de delantero, o sea, juega de todo, es increíble. Y también estaba Pedro López en nuestro equipo, el portero, que a día de hoy está en el Ceuta, que ese mismo año acabó jugando con el primer equipo 5 partidos, que jugó incluso el derbi contra el Sevilla y todo. O sea, teníamos un equipazo. Imagínate que acabamos descendiendo en segunda vena, que por entonces, con una plantilla que había espectacular. Luego es una plantilla muy joven, empezaron a haber muchos cambios, Loren subió, Junior subió, yo llegué y el equipo ya estaba en descenso, había muchos cambios y no fue fácil. Sí que individualmente, pues para el Betis, muchos jugadores subieron al primer equipo, pero sí que colectivamente muchas bajas en momentos importantes que afectaron en una liga muy complicada, la segunda B, en aquel por entonces. O sea, equipos muy expertos, que al fin y al cabo, pues un equipo joven, donde no tienes esas piezas, digamos, con experiencia, pues se hace notar mucho. Sobre todo, o sea, bueno, es lo que dices. Muchas veces pasa que en los filiales pasa esto de... Es un equipo, por ejemplo, en el Deportivo, yo soy del Deportivo, lo que tenemos es un filial que realmente tenemos piezas normalmente que sirven para nutrir al primer equipo, pero que a lo mejor en el conjunto no están tan no destacan preparadas tanto.
para el ascenso, a lo Ujú. mejor no es un equipo tan preparado para lo que estaba concluyendo es que a veces se crean esas estructuras más para desarrollo concreto que para ascenso. Pero creo que un caso contrario al Betis, creo yo en aquel momento, es tu paso al Villarreal B, que es un equipo que en los últimos años sobre todo se ha caracterizado por buscar esa progresión, pero del conjunto casi. Ujú. Viste con Iván Martín, con Samu Chuguece, por ese tipo de jugadores que luego despuntaron mucho, pero es un filial muy atípico y que ha llamado mucho la atención en España. ¿Por qué ese paso? Con además una edad ya más fuera de lo que es Sí, sí, normalmente un equipo de sí, filial. sí. Bueno, yo acabé en Betis y sí que bueno, yo quería salir del Nastic porque no había acabado bien con el entrenador y todo. Yo quería salir y sí que estaba aún en edad de jugar en un filial. Y al fin y al cabo, en España, para mí, si me pongo a buscar los filiales top por equipos, Villarreal para mí forma parte de top 3 filiales. O sea, Totalmente. si juntamos, o sea, nivel de jugadores, vas a Madrid, Villarreal, si quieres también. O sea, para mí es top 3. Y bueno, me salió la oportunidad de irme allí, además también con compañeros que había tenido también en el Barça, Roger Riera, Xavi Quintilla, Enric Franquesa. Son gente con la que también además yo había coincidido y yo sabía que además el equipo venía de luchar por el ascenso hasta el último día. O sea, sabía que yo iba a ir a un equipo muy competitivo y que el objetivo del equipo iba a ser o ascender o luchar por el ascenso. O sea, que no solo iba a ser un crecimiento personal donde yo iba a aprender mucho, sino que colectivamente iba a ir yo en un equipo donde compitiéramos de verdad. Y pues nada, es eso. Yo coincidí con. Había un equipazo también. O sea, estaba el Andrei Ratiu, lateral derecho de Rayo Vallecano. Sí, Correcto, Era el también. titular. Manu Morlanes, que está ahora en Mallorca también. Samu Sí, Chukwueze en derecha, que era una auténtica barbaridad. barbaridad. Enric Franquesa, que está en Leganés, Xavi Quintilla, que ahora bueno, está jugando en Chipre. Había un equipazo, o sea, había jugadorazos. Lozano, que estaba en Levante, que ahora también se ha ido a jugar a Polonia. Fran Álvarez, que estuvo correcto. en Albacete en segunda división y también se ha ido a jugar a Polonia. Iván Martín, que ya se sabía que iba a ser un jugadorazo. Y ese fue el primer año y el segundo año ya te sube Alex Baena, Ya. te sube Iván Morante, que está en el Burgos, Carlos García, que estaba en el pasado en el Mirandés, que se ha ido a jugar a la Liga de México, creo, una liga de por allí. Te sube también, ¿quién más subió? Alex Millán, que está en el Leganés ahora mismo. Sí, sí, sí. ¿Quién más subió? Subieron un montón de jugadores jóvenes que eran buenísimos. O sea, yo me acuerdo que a mí, Baena y Morante, bueno, yo además con Morante tengo una relación especial. Era como mi hijo en el equipo casi, casi. O sea, Iván Morante me parecía un medio. O sea, lo mejor que he visto yo en chicos jóvenes en mi vida. O sea, en mi vida. O sea, a mí, el típico medio que dices es que el chaval enamora jugando. O sea, yo lo veía jugar y disfrutaba. O sea, un placer visual de verlo jugar, de decir, tú vas a hacer lo que quieras en el fútbol, vas a hacer lo que quieras. ¿Y qué pasó? Que teníamos de pivotes, estaba Sergio Lozano ahí, que ya venía del año de antes de jugar bastante al final y venía muy bien. El capitán Ramón Bueno de nuestro equipo, que se iba a ir, cedido a Almería, fue cuando llegó el Turkish este a Almería, que hubo problemas y al Sí. final tuvo que volver de la cesión. Es decir, el capitán del equipo te había vuelto y jugaba en la posición de Morante. Morante no podía jugar porque estaba el capitán del equipo. Y yo me acuerdo con Morante de charlas de él llorando incluso, es que no juego, no sé qué tal. ¿Y qué pasó? Que le vino el Castilla, le vino el Madrid. Y Sí. económicamente yo sé que la oferta la palabra es irrechazable, o sea, no podías decir que no. También tenía otros equipos, me acuerdo, para irse, me comentó tal, y se fue al Castilla a jugar, y luego sí que ahora está en el Burgos. Es el típico jugador que sí, yo sé que si hubiera tenido continuidad el chaval en Villarreal B, estaría probablemente hoy jugando en el Villarreal o se hubiera ido ya a un equipo como ha pasado con Baena en este caso, que se ha ido al Atlético de Madrid. Pero son jugadores especiales, que dices tú, tienen algo diferente, o sea, de raíz, innato, digamos, casi casi. Tú veías jugar a Baena, yo me acuerdo que estaba en el filial y veía jugar a Baena en el juvenil y es que era un chaval que con balón hacía lo que quería, que de juvenil no defendía ni para atrás, o sea, no iba a defender ninguna, Ya, pero es que te metía por partido 3 goles. O sea, Madre ya. mía. es que decía, si dármela al pie ya está, no os preocupéis, dármela al pie, que ya me ocupé yo de remontar esto. Claro. Es Y que- luego también aparece Jackson, también luego, que se fue al Chelsea. Magnífico. Apareció más tarde. O sea, es una barbaridad. Y el cómo trabaja el Villarreal, como estructura, no he visto nada igual. O sea, como estructura de club, ni el cómo hacer las cosas desde la base, no he visto nada igual, ni en Barça ni en ningún sitio. O sea, lo bueno que tiene el Villarreal es cómo se hacen las cosas desde abajo. O sea,
el cómo está la estructura del día a día del jugador, los equipos cómo trabajan, la disciplina que hay, el cuidar el detalle, el enfocarte sobre... O sea, yo me acuerdo en Villarreal B, lo bueno que teníamos o lo bueno que teníamos como filial era que los entrenadores que había se enfocaban en la mejora individual, que al fin y al cabo la mejora individual de cada jugador hace que el colectivo crezca. Si tú tienes un equipo de 7 y subes el nivel de cada jugador al 8, 8 y medio, el nivel colectivo multiplicará por un montón. O sea, eso es así. Y al fin y al cabo, pues el equipo individualmente creció muchísimo y hizo que colectivamente voláramos. O sea, íbamos por los campos que volábamos. O sea, nunca viví en un equipo que fuéramos tan superior a todos. O sea, jugábamos contra el Barça B y éramos superiores. O sea, aunque contra el Barça B algún partido nos ganaran, o sea, el Barça B sabía que contra nosotros no podían. O sea, un Barça, digamos, ¿sabes? Íbamos claro, físicamente una marcha más, técnicamente una marcha más, de cabeza una marcha más. O sea, bueno, saben trabajar muy bien. Se enfocan mucho en la mejora individual del jugador, que es lo que he dicho, que luego hace que el jugador pues esté a otro nivel y el equipo también. Lo que está claro que esa época en Villarreal, ya solo por cómo te pones al contarlo, fue una de las más bonitas que has tenido en el fútbol. Ya se te ve, son 2 años los que estás ahí. Y curiosamente en ese segundo año te enfrentas al Barça B, como bien dices, con Araujo de central, que mucha gente no, claro, Araujo jugó en el Barça B y te enfrentaste a él. Y es curioso. Entonces supongo que ya también cuando acabas en Villarreal B, ya se te acaba, supongo, la edad para poder jugar en un filial, ¿no? O no sé por cuál es tu paso de irte. Eso es. Con Cádiz no pudo ser, pero claro, sí que decides irte al sur y pasas de jugar con gente que iba a tener una progresión tremenda a gente como Juanmi Callejón, como Esteban Granero. ¿Cómo entra? Claro, pasas de jugar con gente que vas a ver un futuro a gente que ya tiene una vida futbolística, que eres tú el hijo en ese sentido. Tal cual. Bueno, sí, pues acabo en Villarreal y yo tengo que ya dar un paso diferente, ¿vale? Y bueno, el año de Villarreal, en febrero es cuando, febrero-marzo es cuando la época del COVID, que se acaba la temporada antes de tiempo. Y cuando acaba el año, pues al fin y al cabo era un año pues atípico al resto por el tema del COVID. El tema del COVID fastidió a mucha gente. Claro, equipos que no sabían cuándo iban a acabar la temporada, uno acaba en junio, uno acaba de repente en septiembre casi cuando se jugaron partidos al final del año, la Champions, todo. Los equipos no sabían ni cuándo iban a empezar las pretemporadas, o sea, todo cambió. Ese año fue un caos. Y pues yo acabo firmando en Marbella, me acuerdo que firmé en octubre, imagínate. O sea, que en octubre aún había pretemporadas. Y firmo en octubre a un equipazo. O sea, iban a hacer un equipazo. O sea, el Marbella que venía a hacer el playoff de ascenso a segunda división el año de antes. Y me acuerdo que pues, Edu Ramos, que venía a ascender con el Cádiz a primera división, vino a Marbella. Alfonso Herrero, que estaba en Oviedo, el portero que está ahora en el Málaga, estaba en Oviedo. Bueno, muy bueno Alfonso. Vino a Marbella. Un lateral derecho de Peñarol de Uruguay. Gente de todos sitios. Había un equipazo. Nacho Sánchez, que venía también de segunda división del Numancia, creo, extremo derecha, que estaba en el Ferrol del año pasado, creo que era. Sí, pues había un equipazo, un equipo hecho supuestamente para ascender. ¿Qué pasó? Que el fútbol no son matemáticas. O sea, el fútbol es así. O sea, era un año complicado. Me acuerdo que eran como 2-3 fases. La primera fase quedamos, de 10 equipos, quedamos terceros por la cola. Ya eso ya te llevaba al grupo de abajo. Y los puntos que tenías de la primera fase te computaban ya para esa. Y en la siguiente fase, ya aun ganando 3 partidos, ya nos encontramos en tercera federación. O sea, porque tenías que llegar a cierto límite de puntos y eso te metía en el escalón de primera ref, segunda ref o tercera ref. Madre mía. Incluso, o sea, es que en una misma liga tú podías subir a segunda división, podías ascender, se supone, a primera ref, quedarte en segunda ref o bajar a tercera ref. Eso en una misma liga. O sea, el cambio de un club, lo que supone para un club de estar en segunda división, la segunda categoría, a de repente también poder estar en la quinta. O sea, fue un sinsentido para muchos clubes. O sea, clubes que estaban hechos para competir por estar en segunda división, el hecho de tener 10 partidos malos te supone igual 3 años del equipo. O sea, nosotros tuvimos igual 10 partidos no muy buenos, que en una temporada regular no pasa nada, entre comillas, pero eso nos hizo que luego a la larga no pudiéramos sumar los puntos que nos hacía falta. Y ya no solo que no podías mantenerte, sino que te encuentras en tercera federación. O sea, a un equipo como el Marbella, que estaba hecho para ascender a segunda división,
nos quedamos, creo que fue a un punto así de poder, al menos segunda ref, pero es que a tercera federación. O sea, fue un desastre, no fue fácil, para la afición tampoco, porque la afición, digamos, se le vende un proyecto también de estadio nuevo que a día de hoy aún se está creando, después de 4 o 5 años, Sí. y aún se está haciendo. Y en aquel momento ya me acuerdo, cuando llegué yo me acuerdo que me enseñaron los planos del estadio y cómo se va a hacer todo. Claro, tú quieres hacer un Fue famoso estadio ese plan, eso ¿no? es, sí, sí. Tú quieres hacer un estadio para segunda división y te encuentras en tercera federación en cuestión de meses. O sea, esto Sí. es en octubre, pues en mayo estás en 7 meses diciendo tú que estoy en tercera federación. ¿Y yo qué hago ahora con mi estadio? ¿De dónde saco el dinero? O sea, jugadores, ¿qué hago? Y claro, como Club Palma Marbella fue una putada, digamos. O sea, y bueno, yo me alegro que estén ahora en primera federación, la verdad, al menos. O sea, también la afición, todo no ha sido fácil. ¿Sabes? El subidón de, venga, va, a ver si ascendemos, porque el equipo venía de hacer playoff 2 años seguidos, a hacer un equipo incluso mejor que las 2 temporadas anteriores, y no es que no ascienda, es que baja a tercera federación. Uf, es un choque de realidad muy fuerte, muy fuerte. Es una cosa muy complicada. El fútbol muchas veces nunca son dos. 1+1. Yo siempre digo que 1+1 en el fútbol nunca son Eso dos. es, da decimal, nunca son dos, imposible, No, imposible. El y fútbol no son que matemáticas, está muy lejos de ser a veces matemáticas. en redes está todo hablar de táctica y a veces puedes hacerlas un partido impresionante y perder 0-1 y hay gente que no lo entiende. Bueno, eso ya es otra cosa Tal que cual. existe en el fútbol y que nadie puede cambiar. Pero yo creo que ahora vamos a pasar quizá a una etapa donde quizá vamos a hablar sobre ti concretamente, porque llegas a un equipo que para ti, en cuanto por lo menos números, es un equipo importante, que es el Alcoyano. Un equipo que en la 2021 elimina al Real Madrid de Copa, aquella famosa eliminatoria de Copa del Rey, y vuelves después, os vuelve a tocar el año que viene, elimináis al Levante, si mal no creo recordar, Eso y es, vuelves a acabar eso jugando es, contra el Real Madrid, si mal no puedo recordar. Con un gol suyo, claro, que eso es. eso es. Claro, con gol tuyo. ¿Cómo es para Carlos Blanco el recuerdo de eliminar al Levante, a un Levante que además creo que estaba Roberto Soldado? Que hay gente en redes que comparan a Roberto Eso Soldado es. con Adriano del Inter, ¿eh? O sea, que imagínate. Sí, 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 sí. esto hace poco fue, No, fue no, sí, verdad, ¿eh? sí, sí, además, sí, 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 yo me acuerdo con Soldado, me acuerdo al inicio del partido de ir hablando súper bien y antes de acabar la primera parte, tuvimos todos un encontronazo fuerte también, me acuerdo perfectamente, me acuerdo. Sí, Pues nada, no, pues para mí, el año de Marbella fue mi primer año que yo pude jugar Copa del Rey. Bueno, no, perdón, bueno, lo jugué con el Nastic, que es mi primera temporada, que jugué contra el Lugo justamente, que nos eliminó. Pero en el año de Marbella yo jugué Copa del Rey, que me acuerdo, en la primera ronda eliminamos al Lleida y la siguiente nos tocó el Valladolid. ¿Qué pasa? Que a mí en el minuto 119 me expulsan por una entrada sin sentido. Me expulsaron cuando no era ni roja ni nada y me expulsan al 119. Y me perdí el jugar contra un Primera División. Y entonces joder, yo mi año de Alcoyano nos toca bueno, primero jugamos una primera fase, me acuerdo, contra el Badajoz, en su campo, que ganamos 0-3. Y luego nos tocó el Levante, que al fin y al cabo, pues bueno, un Levante que yo me acuerdo que venía mal en primera división, el equipo estaba ya jodido, estaba Alessio Lisi, entrenador, que había estado en el Levante B, que estaba ahora en el míster de Osasuna, estaba en el Levante, Alessio Lisi acaba de llegar al primer equipo justamente hacía 10 días, o sea, hacía nada, y bueno, un Levante que está en un momento malo, a nosotros nos pilló un equipo muy competitivo, o sea, jugar en el campo de Alcoyano, puede ser por entonces, era muy complicado. O sea, nosotros sabíamos que viniera quien viniera a jugar contra nosotros, se llamara como se llamara. Yo me acuerdo de pasar contra el Levante y luego hubo un momento del sorteo que ya o sacaban la bola del Madrid o la bola del Barça. O sea, era o Barça o Madrid nos tocaba. Y yo pensé, es que venga que venga de los dos, van a sufrir para ganarnos aquí. Lo que no está escrito, además, era la época del Barça de Xavi, que luego el Barça de Xavi le toca al Linares, que ganaron 0-1 o justos, Sí. y dije, es que nos llega a tocar el Barça de Xavi y estoy convencido que les ganamos en aquel por entonces. O sea, éramos un equipo ultra competitivo. Y jugar en campo de Alcoyano con nuestra afición, nuestra manera de jugar y todo, no es fácil, no es fácil. Y me acuerdo que nos toca el Levante, y claro, el Levante primer equipo, jugadores suplentes del Levante, ¿no? Porque se enfocaban en la liga. Eh, campo complicado, no es un campo no es un césped de primera división. no. Gradas cerca, claro, se encuentran el Levante, los suplentes en un partido que no tiene nada a ganar, digamos, porque por muy bien que lo hagas, has ganado a un primera ref, no has ganado nada, y el míster va a decir, da igual, van a seguir jugando los mismos. En un ambiente frío y caliente, frío porque hace un frío allí que te mueves en Alcoy, y caliente porque tienes a la afición encima tuyo. Claro, me acuerdo, a los 2 minutos o nada, ya nos pusimos 1-0 ganando. O sea, córner, me acuerdo yo,
la ponen a segundo palo, la pongo yo de cabeza y gol, para adentro, 1-0. O sea, no era fácil. Y me acuerdo que, bueno, el partido se puso 1-1, 1-1. No me acuerdo quién metió ahora gol. Dani Gómez, creo, que está delantero, que estaba Sí, en sí. Zaragoza hace poco, no sé si en Era en Zaragoza. Zaragoza, de hecho jugó el otro día con ¿Estaba en el Depor. No, Zaragoza? no llegó a entrar, que el otro día con el Depor, creo, o sí. Me metió gol Dani Gómez y nos vamos al descanso, metimos el 2-1 y bueno, ya después con 2-1, segunda parte, fue cuando hay la falta, yo me acuerdo la falta. Y pues nada, yo creo que ha sido, si no el mejor gol que metí en mi vida, de El los segundo, ¿no? mejores. Porque el otro ya lo hemos hablado. El segundo compararme la Juventus. O sea, a mí me han llegado a preguntar, ¿qué gol, me han preguntado mil veces, qué gol te gusta más? ¿El de meter un gol de falta, o sea, el gol con el Alcoyano o el de medio campo con la Juventus? Digo, es que son tan diferentes, emocionalmente, por ejemplo, emocionalmente me quedo con el de falta. O sea, lo que supone en un estadio más pequeño, con la afición encima, el golazo que meto de falta al Levante, emocionalmente, el impacto que tuve en aquel momento emocional de vaya golazo acabo de meter, Es fue decir, muy alto. Claro, madre mía. y el de la Juventus, yo me acuerdo que fue, yo me acuerdo de meter el gol y cuando acaba el partido, yo me acuerdo de estar con Pol Irol hablando y le dije a Pol, digo, Pol, digo, ¿sabes que este gol es el típico que luego ves en los vídeos de estos, de mejores goles, tal, no sé qué, de las pretemporadas? Y cuando hablamos el 4-3-3, la página de 4-3-3, pondrá mi gol, tal. Y claro, yo tenía 19, 20 años que dije yo, tú, es que van a meter a mi gol en todas estas redes sociales, ¿sabes? Y claro, yo me acuerdo de acabar el partido, yo me acuerdo de acabar el Otra vez. partido y como estábamos en un. Cuando era la Juventus, cuando estábamos en Indonesia, yo no tenía internet. Y tenía que llegar al hotel para poder hablar con mi familia. Y yo diciendo, que yo quiero llegar ya al hotel. Pero yo quiero ver qué hay en Llamar y redes sociales de decirlo. mi gol, o sea, ver qué han puesto. O sea, quiero ver la gente que ha puesto de mi gol. Y me acuerdo de llegar al hotel y pum, 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 notificaciones, pum, 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 pum. Los seguidores de Instagram un montón me subieron, Twitter un montón de golpes. Claro, acabas de meter un gol con el primer equipo de la Juventus y un golazo en medio Sí, campo. claro. Todas las grandes páginas subiendo mi gol, etiquetándome, Diario Marca, La Sexta, todo el mundo poniendo mi gol. Y diciendo, madre mía. Pero es que el de la Juventus fue, perdón, el de Alcoyano fue muy emocional. O sea, yo me acuerdo de lo que yo sentí en aquel gol fue superior a lo que yo sentí en la Juventus. O sea, en aquel momento el gol que metí de falta, además, es que fue un golazo. O sea, yo es que, o sea, fue Yo una creo que barbaridad. igual Yo me de acuerdo esto. Ven, cuando lo metí dije, ¿qué acabo de hacer? O sea, he metido la bola, pero más justa imposible. O sea, y fue espectacular, fue espectacular. Y luego, bueno, tuvimos la gran suerte de que además fuimos a penaltis y yo metí también el último penalti nuestro y luego lo para José Juan y nada, espectacular, espectacular. Madre mía. Y luego te Yo, llega. Dime, acaba Iván, mira, acaba Iván. no, una pregunta y luego continúa Carlos, que las dos siguientes. Pero yo quiero también preguntarte, bueno, volviendo un poco atrás, toda esa exposición mediática, porque es una pregunta que no tenemos en el guión, pero que en el fondo a muchos Ujú. futbolistas les cuesta esa exposición mediática. Hace poco Nicolò Zaniolo reconoce en una entrevista que le dolió muchísimo toda la exposición que tuve desde los 18 años. ¿Dirías que en ese Ujú. sentido te costó gestionar toda esa exposición con la Juve o con el Levante, por decirlo de alguna forma? Diferentemente, claro, con la edad. Ujú. O sea, yo creo que en cuanto a eso tuve algo en la vida en general muy progresivo. Es decir, yo ya empiezo en el Barça, que en el Barça ya sonó, pues típica página del Sport, el Alevín del Barça gana 5-0, Sí, ¿sabes? vale. O sea, Vale. fue muy progresivo. Yo ya voy al juvenil del Barça, que ya hablan mucho más. También había Barça TV antes, que ahora ya no hay Barça Sí. TV. Ponían los partidos de los juveniles. Poco a poco la gente ya te iba conociendo en el Barça. Y yo me acuerdo, ibas por Barcelona y aún niños jóvenes, tú eres el chico que juega en el Barça. O sea, ya había eso. ¿Sabes? Fue poco a poco en el colegio, la gente sabe que juega en el Barça y ahí, aquí en Barcelona la gente, tener un chico que juega en el Barça, pues también te miran de diferente manera. Y claro, luego Sí, ya claro. cuando doy el salto a firmar por la Juventus, ya la gente también ya te conoce un poco más. Ya, es todo como muy progresivo, claro, ya me conoce un poco más la gente. Luego fue ya, hostia, pretemporada con el primer equipo, un poco más. Claro, luego ya en el gol de medio campo ya me conocen muchísimo. O sea, fue todo como muy progresivo. No es que de repente paso de 0 a 100, ¿sabes? Por ejemplo, un Lamine Yamal de turno, Lamine Yamal ha pasado del chaval de que no sabe ni quién es nadie a en un año de repente a o eres Messi o eres Messi. Eso sí Ya. que Sí, no es fácil con 17 es años difícil. Es muy pasar de difícil. 0 a 100, de que no sé ni hablar, tengo 15 años y soy el que tira el carro del Barça. Claro, yo me encuentro metiendo el gol con la Juventus con 20, 21 años. Lamine tiene 18 recién cumplidos y lleva ya 3 años siendo Lamine Yamal. O sea, Sí. no es lo mismo con alguien que lo tiene progresivamente, poco a poco, que cada vez te conoce más, vas a los sitios y te conoce más. Claro,
que de repente a esos niveles, o sea, Zaniolo, es el caso de Zaniolo, por ejemplo. Zaniolo te encuentras en la Roma primavera, que no lo ni conocería a nadie, la gente de Roma solo, a de repente un chaval que Muy debuta, poco. lo hace bien, Muy poco. destaca y Zaniolo es nuestro Dios. Claro, y en Roma, tal y como la afición de caliente, de que vive el fútbol, de qué tal, claro, Zaniolo y Zaniolo tal, y claro, para el chaval llega un día que de repente, si no rindes al nivel que la gente espera que tú rindas, quizás no eres capaz psicológicamente de aguantar eso, ¿sabes? No, es que Junto la con las gente se lesiones piensa que que tuvo, eso es, no es ¿no? fácil. Y también el hecho de lo que espera la gente de mí, ¿sabes? La gente espera de que tú ganes el partido cada fin de semana. Y si tú por lo que sea estás mal con tu novia y no eres capaz de jugar bien, ¿qué puede pasar? Tú puedes tener un problema con tu novia y que llegue el partido el fin de semana y estar pensando en otras cosas. Y tú no ser capaz de tal. Claro, ¿en qué momento dices tú al tifo, si no, bueno, que yo estoy mal por mi novia, que lo siento, el tifo te va a decir, me da igual que estés mal con tu novia. Tú tienes que meterme el gol que me gane el partido, ¿sabes? Y claro, ya se juntan Sí, otras sí. cosas psicológicas con chicos tan jóvenes que sienten una presión enorme. Ahora mismo, si Lamine no te gana cada fin de semana, es que Lamine ya Parece es una un gama. juguete roto. Es un juguete roto. Que Lamine ya no se va del extremo un partido 10 veces y se va solo 5, es que Lamine ya se va 10 veces, ya no es tan bueno. Es Claro. todo una comparación continua, constante de cada partido, cada cosa que pasa. Al fin y al cabo, en el fútbol en general, lo que hayas hecho ayer ya no importa de nada. Si mañana lo haces mal, Sí. mañana serás Vamos, malísimo. O Claro, sea, tal cual. si de repente el Barça, si de repente el Barça juega mañana contra el Madrid y el Barça gana 4-0, dirían, hostia, es que el Barça vuelve a ser el Barça de antes, del año pasado, ya juegan igual, ya juegan no sé qué. El Barça pierde 2-1 porque Koundé la controla en el pecho y no remata de cabeza y no empatan 2-2. Pues Xavi Alonso es muy bueno y Flick es muy malo. O sea, el fútbol es así. El fútbol no hay término medio. O es muy claro, bueno o sí, es muy malo. O con sea, 18 años, cualquier jugador, cualquier chaval, a lo mejor no se ha parado a pensar de que realmente los seguidores deshumanizan al futbolista y lo ven como totalmente. que es como tu juguete, es lo que comentas. Y yo creo que Eso es. al haberlo tenido progresivamente tú, realmente tú has hecho ese proceso psicológico de saber la realidad y no te ha venido de Eso es. sorpresa que te reaccionen así. Entonces, bueno, es muy importante y que también tu carrera te haya ayudado en eso. Y volviendo a lo de Copa del Mm. Rey, porque, bueno, lo del Levante ya una barbaridad. Y justo os toca el Madrid, que encima en Alcoy, lo de que eliminar 2 veces seguidas al Real Madrid hubiera sido ya la fiesta. Mm. No pudo ser, pero claro, te enfrentas a un Madrid de Eden Hazard, de Rodrigo, de Toni Kroos, claro. Y encima tú sí que era la primera No, vez, porque no no. estuviste la temporada pasada. Entonces, ¿cómo fue eso? Ujú. Bueno, yo me acuerdo que eso, lo que te he dicho antes, estaba en el sorteo que era o el Barça o el Madrid. O sea, eran las dos bolas tal, y yo me acuerdo que estábamos todos en el bus, en plan, ya, o sea, la gente allí flipando, en plan, otro año el Madrid, no puede ser. Mucha gente quería el Barça, también por el hecho de que los que habían jugado ya contra el Madrid también querían vivir lo que era jugar contra el Barça, muchos del equipo. Pero nada, al fin y al cabo, el hecho de que te toque el Madrid pues, es espectacular. O sea, el poder jugar contra el Madrid es algo increíble. Además, viniendo el año pasado, de antes, que también el problema que el primer año que eliminan al Madrid, la afición no pudo ir al estadio, porque es el siguiente al COVID y los estadios estaban cerrados. Claro, que la afición misma de Alcoy, toda la afición de Alcoyano, pudiera vivir un partido así, que era como recordar el año de antes, pues era algo increíble. Y era el primer año de Ancelotti, creo que fue, y claro, sabía lo que había pasado el año de antes. Claro, te viene el Madrid Alcoyano, tú pensando que el Madrid va a hacer cambios, te viene Lunin en portería, yo me acuerdo del equipo perfectamente. Nacho, lateral derecho, Militao, Álava, centrales. Lateral zurdo, Marcelo. Medio campo, Casemiro, Poco a poco, Camavinga, ¿eh? Valverde. Casemiro, Camavinga, Valverde. Extremos, Rodrigo en derecha, Hazard en izquierda y arriba Mariano Díaz, porque Benzema estaba con COVID. O sea, estaban Benzema y Vinicius El con Real Madrid COVID, que si sacó no todo al sabes lo que final. monta. O sea, yo me acuerdo que estábamos en el vestuario, yo me acuerdo que me acuerdo de Mr. B, el 11, y decir, chicos, han sacado el equipo Champions. O sea, es en plan, claro, no jugó Jesús Vallejo, que estaba ahí, no jugó Isco, que venía de no jugar, tampoco jugó. O sea, hubo jugadores que ni rotaron ese día. O sea, que ibas a jugar al campo del Alcoyano. Tú imagínate el respeto que le podían tener al Alcoyano, viniendo del año de antes, para sacar ese equipo que sacas. O sea, nosotros Y tú estábamos como flipando en plan, defensa. ¿cómo pueden venir? No, no, pero ¿cómo pueden venir aquí a jugar con Militao y Álava? Y Marcelo lateral zurdo. Claro, Casemiro de pivote. Pero ¿qué están haciendo estos? Digo, tú, no hay ningún chaval del filial que quieras poner hoy a debutar. O sea, Jesús Vallejo suplente. Y yo me acuerdo que con Vallejo yo me llevo bien y lo conocía ahí de antes. Y me acuerdo de acabar el partido, estaba hablando con Vallejo y me dijo, y le pedí a él la camiseta. Y me dijo, sí, sí, luego te la doy tal. Y acaba tal, y me dice Vallejo Carlos, me dice que no juego nunca, me dice he jugado hoy 20 minutos y me la quiero quedar yo la camiseta.
pero tengo otra, me dijo, y me regaló la de Nacho también. Y tuve, mira, yo me acuerdo, yo me acuerdo de esto, era el minuto 7 de partido, saque de puerta a favor nuestro y tenía a Hazard a mi lado. Y le digo, Eden, digo, ¿luego me puedes dar camiseta? Y me dijo, sí, sí. Y yo me llevé, por suerte, me llevé la de Hazard, la de Nacho, verdes, y luego también podíamos pedir una aparte, esto antes del partido, que era en plan, cada jugador la que quisiera, del jugador que tú quisieras, en plan, si tú querías la de Benzema, la de Vinicius, la de Modric, la de Kroos, y yo me acuerdo que yo pedí la de Benzema, que las tengo aquí todas, Wow. yo pedí la de Benzema. Tengo la de Benzema blanca, que fue el año que ganó luego el Balón de Oro, creo que es, Dios. y luego la de Hazard y la de Nacho, así, esa que es medio azul, Sí, verde, así toda verdecita, rara. es un poco Eso verde es. feo, pero sí sé cuál es. Aquamarino, Y sí. las tengo aquí, están guapísimas las dos. Y nada, eso, jugar contra el Madrid espectacular. Yo me acuerdo que el Madrid te sacó un 11 increíble. Y yo me acuerdo de que yo me acuerdo de yo hacer un partidazo. Tuve incluso una falta a Lunin que me saca a córner con 0-0 y nos metió gol Militao de cabeza, en un córner. O sea, el Madrid el Madrid no jugara a nada. O sea, el Madrid no podía jugar a nada. O sea, yo me acuerdo de Álava, balonazos para arriba, nosotros ganarlas, presionar en su campo, estar allí y metieron el gol 1-0 en un córner. En el 70 y poco así empatamos a 1 y luego nos metimos el 2-1 en propia y el 3-1 de rebote Isco. O sea, nos Me ganaron acuerdo de como ese equipo partido, grande. sí, Nos sí. ganaron como equipo grande. En plan, si tiene que Sí. haber algo de suerte, va a ser a nuestro favor. Y fueron 2 goles de mierda, pero bueno, al fin y al cabo, un equipo grande como el Madrid te tiene que acabar generando ocasiones de gol y nos generaron y nos remontaron 3-1. Pero bueno, al Y fin y al bueno, cabo, con la la camiseta. experiencia de poder jugar contra el Madrid, o sea, es algo también de jugar contra el Madrid y de jugar compitiendo, que no es lo mismo jugar en una pretemporada como jugar en muchos equipos, sino de que, hostia, jugar contra el Madrid que te estás jugando algo, estás en Copa del Rey, o sea, hay algo por lo que luchar realmente, ¿sabes? Que no es un partido amistoso de pretemporada, que la gente se deja ir, sino con un objetivo bonito. Pero bueno, ya fue, aunque no ganáramos, ya fue un hecho increíble jugar contra ellos. Claro, y posterior a todo esto, bueno, aparte de la exposición de nuevo totalmente mediática Ujú. que volvéis a tener, sí que hay una persona que se lleva bueno, un foco por lo que fue ese partido, que es José Juan. Realmente creo que durante un mes en mucha prensa española, José Juan fue una de las primeras portadas. Sobre todo por una entrevista que fue una entrevista donde todo el mundo destacaba lo humilde que era y todo lo bien que se comportó Mm. con todo el mundo. ¿Cómo es José Juan como compañero, o cómo fue como compañero en aquel momento? Porque ya era un portero, digamos, bastante asentado en lo que era la categoría y veterano. Sí, sí, bueno, a ver, bueno, José Juan, y eso, tenía cuando llego yo creo que ya 40 años, o sea, cuando Claro, yo por eso. llego. Sí, no, o sea, veterano. Bueno, José Juan, muy gracioso en vestuario, muy gracioso, persona que típico que suelta bromas de la nada que no te esperas. Sí Sí. que, bueno, o sea, eso es un ambiente diferente, pero sí que en el grupo muy bien. O sea, José Juan en el grupo muy bien. Ya, pues bueno, la gente lo conocía del partido, sobre todo, muchas bromas en cuanto a eso. Y en vestuario eso, José Juan muy bien. Sí que tenía una parte también bastante reservada, o sea, sí que iba él a veces muy a la suya, pero vamos, una persona espectacular. Y al fin y al cabo la gente sobre todo lo conocía por eso. El año de antes, que sí que pasa el Alcoyano contra el Madrid, fue cuando hizo más de 10 paradas. O sea, y ahí Sí, la sí, gente sí, ya sí, empezó a por eso. conocerle muchísimo. Contra el Levante, además, luego también para el último penalti. Y bueno, pues luego también el hecho de volver a jugar contra el Madrid también le vuelve a dar esa posición mediática que ya tenía el año de antes. Pero sí, no, José Juan es una persona increíble. Y al fin y al cabo la gente ya lo va a recordar siempre por eso. Por el partido contra el Madrid. José Juan, el portero del Alcoyano que jugó contra el Madrid. Y luego del Alcoyano volveremos a hablar, ya lo seguirá ya el Ujú. propio guión, pero vuelves a casa ese verano, vuelves a Ujú. Cataluña por segunda vez. Ahí sí que ya tienes la sola oferta del Cornellá o tienes más ofertas y ahí sí que decides volver a casa. No, bueno, o sea, yo cuando estoy en Alcoyano, yo estaba haciendo una temporada muy buena, era febrero, llevaba 4 goles, acababa de jugar contra el Madrid y me rompo el cruzado. Joder, En febrero así, bueno, ya tenía cosas para irme a segunda división el año siguiente, tal, y me rompo el cruzado. Me acuerdo en campo de UCAM, una zona desafortunada, tal, y me lo rompí, yo lo noté. Y pues nada, eso fue en febrero, y bueno, al fin y al cabo una lesión de cruzados que es larga. Acaba el año, el Alcoyano que me quería renovar no me acaba renovando, me quedo sin equipo con el cruzado roto. Y yo me estaba wow. recuperando aquí en casa, en un centro médico aquí en casa, en Barcelona. Y al fin y al cabo, nadie me iba a fichar con el cruzado roto, es muy complicado. Y el Cornellá, mientras yo me estaba recuperando, me dijo, mira,
nosotros te queremos, aunque estés así. Me dice, firma con nosotros un año y luego ya ves qué haces. Y pues nada, al fin y al cabo yo ya con ella en su día, pues ya que lo conocía de pequeño y todo, estar viviendo en mi casa y todo eso, pues es algo increíble. O sea, poder estar con mi familia, cosas que nunca he hecho y bueno, pues tuve la gran suerte de que me recuperé muy bien y ya en octubre ya estaba jugando y acabé jugando toda la temporada y la verdad que muy bien. Claro, porque, bueno, entiendo que además el Cornellá, por todo esto, tiene un aspecto sentimental también importante bueno, darte esa oportunidad de volver a sentirte futbolista en medio de una lesión donde, bueno, te dejaron un poco colgado personalmente, en mi opinión. Pero bueno, yo sí que es verdad que, bueno, aquí hay una doble pregunta que es efectivamente esto mismo, que es el Cornellá, ¿qué significa para ti un equipo como el Cornellá? Y otra pregunta, que es que en ese Cornellá estaba un jugador joven y que luego despuntaría, que es Gerard Martín, que pasa del Cornellá al Barça B y posteriormente a unas semifinales contra el Inter Ujú. de Milán en Champions League. ¿Le veías tú este potencial? Pues mira, lo primero que has comentado, Cornellá, al fin y al cabo lo veo como mi casa, porque o sea, lo conozco de siempre y yo ya empecé de pequeño a jugar allí. Fue lo primero que yo conocí en cuanto al fútbol en general, Cornellá. Y luego lo que comentas de Gerard, o sea, no éramos conscientes de que pudiese llegar a algo así en tan poco periodo, o sea, en un periodo tan corto de tiempo. O sea, nadie se esperaba que Gerard estuviera de repente en año y poco jugando unas semis de Champions con el Barça en campo del Inter, pero sí que tenía cosas muy importantes hoy en día, que es justamente todo lo contrario a los que muchos ven. O sea, un chaval que escucha muchísimo, súper Sí. trabajador, súper disciplinado, tiene la capacidad de entrenar siempre al máximo, que si él es un 7 siempre va a ser un 7 y va a intentar siempre dar un poco más, pero nunca te va a dar menos de lo que es él. O sea, él siempre te va a trabajar, gana duelos, él juega de central zurdo en línea de 5 normalmente. Una salida de balón muy Sí. buena, filtrando balones. ¿Qué pasa? Que hoy en día en el Barça se le exigen, o la gente predetermina que o eres Gavi cuando debuta, o eres un Pedri, o eres un Lamine Yamal, o no sirves para el Barça, entre comillas, digamos. De nuevo los extremos, Lo que ¿no? la gente no es consciente es que no necesitas que todos sean de un nivel élite para jugar en el Barça. O sea, tú hoy en día, tú ves jugar a Gerard Martín en el Barça y nunca ves que desentone a día de hoy. Al inicio le No, podía no. costar un poco más, pero como es normal, es lo que hablábamos antes. O sea, Gerard tampoco, sí que vivió un poco el proceso de estar en un Cornellá, a luego un Barça B, a luego ya primer equipo, pero, hostia, el salto también de un Barça B, de solo estar un año en el Barça, de adquirir cómo juega el Barça en un año, allá primer equipo, es un periodo muy corto de tiempo viniendo de un filial, ¿sabes? O sea, no es que Sí. Gerard se vaya al caete del Barça, esté en el Barça durante 5 años, mamando lo que es el Barça y de repente debute en el primer equipo del Barça. No, Gerard pasa de estar en un Cornellá, donde nunca había estado en una cantera así, a de repente estar en un Barça B un año y de Sí. repente estar en el primer equipo del Barça. O sea, el periodo transitorio de un año de vivir lo que es el Barça, yo no digo Barça B, sino lo que es el Barça, es un periodo muy corto de tiempo para que luego te rinda al máximo nivel en la élite. O sea, luego hablamos de casos como Pedri, que pasa de las Palmas en segunda división a jugar en el Barça. Pero es lo que hablamos antes, hay casos excepcionales, o sea, fuera de la norma. ¿Qué pasa? Que luego estos jugadores son los mejores del mundo, casos de Pedri. O sea, o eres una Claro. estrella mundial o lo normal es que sigas un proceso natural. O sea, ¿y qué pasa hoy en día? Que muchos equipos o muchas aficiones con jugadores no tienen la calma con ciertos jugadores jóvenes de que es como toda la vida, todo es un proceso, es muy complicado que la gente debute y sean la misma mal. Por ejemplo, si a día de hoy debutara, lo que sé, estaba yendo en el primer equipo ahora un lateral derecho que se llama Xavi Espart, que a mí me parece espectacular del Barça B, y está yendo en el primer equipo. Si el chaval debutara, que no esperen que sea mejor que Koundé el día que debute, porque no va a serlo. O sea, Claro. que esperen que el objetivo de él sea que sea mejor que Koundé en 2 años. Que el chaval tenga un proceso de La época cometer de errores, inmadurez, ¿no? de perder duelos, de hacer cosas que, hostia, ¿cómo puede hacer el chaval esto? Qué malo es. No, no es que sea malo, es que el chaval no ha vivido eso aún. Deja que lo viva. No, Tiene las capacidades para poder ser muy bueno, pero todos hacen falta que vivan un proceso. O sea, es como todo en la vida. Tú no puedes crear trecuartista y que tenga trecuartista 3 millones de seguidores en un año. Para nada, no, para no, no, nada. Si no. los tiene, ojalá. Ya nos Si los dimos tiene, cuenta que no, no va así. si los tiene, ojalá. Pero hablamos de que si alguien crea eso, será un caso excepcional de la regla. O sea, Sí. todo es un proceso, sentar buenas bases y poco a poco ir poniendo cosas. Y es como un jugador Y que se que en forma el de la misma fondo, manera.
perdona que te interrumpa, pero en el fondo es el proceso también esto que comentas, tanto en el fútbol como en nuestro propio canal, que el resultado de la época de la inmediatez y de las redes Eso es, sociales, donde eso parece es. que todo lo que muestras, muestras a tantas personas que han llegado que parece que es lo común. Sea Eso es, Lamine Yamal, sea Cole Palmer, que es otro ejemplo, por ejemplo, fuera de eso España, es. que es exactamente lo mismo, Pedri de Las Palmas. Pero luego hay casos, por ejemplo, que también son prodigios en lo suyo. Me acuerdo de Eric García, que Eric García en la cantera del Barça era el prodigio, vamos, que Sí. se No, no, sí, parecía que sí, iba a ser. sí. Yo cuando era juvenil y Eric era infantil o así, yo me acuerdo de Eric, una barbaridad. O sea, metía Sí. 10 goles, 15 por temporada. Además, Eric mide igual que ahora. Eric de juvenil, de infantil ya era lo que mide ahora. Lo que ahora se ha quedado bajito para ser central, pero por entonces 1,78, 1,80 era muy alto para niños tan jóvenes. Claro, Y Eric me parecía buenísimo, que a día de hoy me parece un central, una un locura. espectáculo. Lo que, pues bueno, pues igual Eric a la hora de la élite su proceso de maduración ha sido diferente. Eric va al City y en un City despunta, lo ficha al Barça, empieza medio bien, pero no consigue arrancar. Hostia, quizás su proceso de maduración ha sido que Sí, ahora que tiene 25 años, que creo que Eric es del 2000, o 2000, no, 2002 o así, creo que es Eric, no, tiene 23, 24 2001, años, ¿no? Me o suena mucho del 2001, o 2000, sea, pero para las edades somos muy malos, entonces. Sí, no, creo que del 2000 no, porque del 2000 sé que es Abel Ruiz y Eric creo que Eric es más pequeño. Eric será del 2001-2002. O sea, Eric tiene 24 años. O sea, como mucho. O sea, hablamos de Y un hay gente que central. ya lo da O por sea, acabado. por favor. O sea, es normal que haya jugadores que su proceso de maduración sea diferente al resto. O sea, porque haya un Piqué, que de Piqué debuta con el Barça con 20 años y pasa del United al Barça y de repente pues es buenísimo, pues casos excepcionales. O sea, un Kubasí, caso excepcional. O sea, hablamos de jugadores dotados, pues Eric es un jugador que me parece a mí muy dotado y con unas cualidades buenísimas. ¿Qué pasa? Que Eric ha despuntado muchísimo en el último año. ¿Pero por qué? Pues por algo natural, porque quizás su proceso ha sido diferente al resto, o su capacidad mental para aguantar ciertas cosas ha tenido que trabajarlas también. O ha tenido que Claro, irse a un Girona, ganar toda la confianza que haya perdido en el Barça y decir, vale, ahora que confío en mí mismo, soy capaz de ir al Barça y rendir al máximo nivel. ¿Y qué pasa? Que ya el año pasado ya rindió a un nivel muy alto en el Barça. Pero quizás, pues eso, necesitó un paso intermedio como fue lo que es irse al Girona cedido. O lo que jugadores claro. les hace falta de irse cedido a un sitio, o lo que hablábamos antes en Italia, de un filial, ¿sabes? Hay jugadores que les hace falta un paso intermedio para madurar y luego sí que ya rendir en la élite. Pero si de repente te pasas de abajo a la élite, hay chicos que les cuesta mucho más, que Yo les creo, hace falta un proceso de adaptación diferente al resto. creo que a mucha gente se le olvida que Iniesta hasta los 22, 23 no empezaba a ser titular indiscutible en el Barcelona. Entonces, Eso es. lo que dice Iván, el problema de la inmediatez, pero es una cosa que si te digo la verdad, Sí, Roberto, por ejemplo, lo mismo en el Barça. Sí, claro. Roberto, que luego ha sido capitán del Barça, ha sido suplente siempre en el Barça, hasta que de repente, pues un día lo pueden de lateral derecho y es buenísimo de lateral derecho. En un O sea, clásico, además, quiero recordar, que fue donde se destapó el 4-0 aquel, ¿no? pues imagina. Pues no Sí, me acuerdo bien del partido, pero es lo que hablamos. O sea, que cada jugador es un proceso diferente. O sea, y el hecho de. El problema que tendemos mucho en general en el fútbol se tiende a comparar, ¿no? Es que Kubasí de repente es buenísimo, joder, porque el resto no lo son. ¿No? Es que Gavi cuando debuta es buenísimo, porque el resto no lo son. Ya, pero es que es lo que hablamos. O sea, porque haya un Gavi no quiere decir que no pueda. Mira Fermín, por ejemplo. Fermín estaba jugando en el Linares en segunda B. Se tiene que ir a un Linares porque el Barça no confía en Qué él. bien jugó. sí, es que Fermín era muy pequeñito en la Masía, no tenían como. Porque era jugaba de delantero mucho. Y al final se va al Linares, pero no como la típica cesión que tú esperas que sea un crack en primera división. Yo creo que se olvidan un poco de que Fermín puede ser una realidad en un futuro. Y No, míralo o ahora. sea, Fermín se va, yo creo que cedido a Linares porque el Barça no confía en él y pues tiene contrato y mira, ves a Linares, a ver si juegas y a ver cómo estás. Vas a Linares, te sale todo perfecto, vuelves a un Barça y de repente encuentras a un Xavi que confía en ti. Y si Xavi ese Sí. año no hubiera confiado en Fermín y Fermín hubiera dicho, pues mira, y si me voy del Barça y me voy a otro equipo, que hubiera podido pasar, ¿eh? Porque el fútbol es así de sencillo para estas cosas, lo que Sí, hablábamos sí. antes, uno y uno no son dos. O sea, si ese año Xavi no confía en Fermín y le dice, no, mira, quédate en el Barça B, y Fermín dice, hostia, vengo a hacer una buena temporada en primera red, no quiero estar en el Barça B, mejor me voy a un Deportivo, a segunda división, ¿no? Porque puede haber Claro. pasado. De No nos hubiese temporada, venido mal. no, pues es verdad, esa temporada espectacular en primera red
y decir, hostia, pues me voy a segunda división, que a ver si ahí pues voy poco a poco madurando. Sí, Te sí, digo una cosa, totalmente. nosotros, espera, una cosa solo, nosotros en el Deportivo hubo un rumor muy, muy fuerte en la época donde Marc Casado se decía que no iba a ganar, te das una idea, hubo un No, no, rumor muy, muy fuerte yo me de que podía acuerdo acabar en el del Barça Deportivo. B, ¿no? Del Barça B, que se iba a ir del Barça B al Deportivo. Que fue, además parece ser que, o sea, yo trabajo a veces un poco en el Depor, entonces a veces que a mí lo que se pudo saber de aquellos rumores es que el partido del ascenso, donde Lucas Pérez marca el gol que asciende al Deportivo, nos asciende a segunda, estaba Marc Casado jugando de lateral derecho. Y justo ese año Chimo Navarro acaba contrato, que era un gran, que aquí en Coruña al final se quedó, pero ese año sonó, ese verano, muchísimo Marc Casado porque parecía que no iba a renovar con el Barcelona. Y el que No, no, hubiese sí, en teoría pasado. sonaba para eso, que se iba a ir del Barça. Sí, por eso, pero luego acabó jugando un Champions con el Barça, siendo importante. A día de hoy, bueno, a día de hoy no lo tengo tan pilotado el Barcelona últimamente, pero diría que ha escalado suficiente nivel para decir ha hecho bien en esperar. Y es un ejemplo de lo que es la anti-inmediatez, porque ya no es un chaval de 18, pero de esto que hablamos. Él ha sabido mentalizarse y esperar y ha acabado subiendo ese escalón, pero vamos, con un nivel más que decente. No, es lo que te comentaba antes. Al fin y al cabo, no todos son iguales y que No, que va. pues el proceso de unos jugadores es más rápido, el de otros más lento, pero al fin y al cabo lo que tienes que ver son las bases de cada jugador. Si tiene unas bases buenas y tú realmente crees que puede darte un día al nivel que tú esperas que te dé, o sea, confía en él. No tengas prisa. Mira a Jeremai en el Deportivo. Ahora de repente es Maradona. O sea, tenías a 20, Maradona, tenías a no, Maradona de segunda división. Pero Jeremai podía haber seguido al Sporting de Portugal o a donde hubiera querido este año. A los O Porto, al sea, Sporting. al que hubiera querido. Es que al que hubiera querido. Y el año que viene seguramente se va a ir al que quiera él, a no ser que el Depor ascienda, que yo creo que es la única forma de que se quede, creo yo, en el Carlos, Depor. Carlos, Se va a ir donde que quiera. nada salga de ahí, que se quede, que estamos muy bien donde estamos con él. No, pero por ejemplo, ¿tú crees que se quedaría en el Depor otro año más si no asciende? Hombre, no, vamos a ver, yo siempre he dicho, prefiero, y esto es así, yo prefiero a Jeremai que 35 millones de euros, te lo digo tal cual. Sí, Claro. Te lo pero me digo, refiero. Pero ahora ponte en Dynamite jugador. ¿No crees que el chaval se merece? Si no, el Depor no consigue no, ascender a primera división, hostia, no, sí, y eso que el chaval juegue en primera división. eso creo que todos en Coruña lo tenemos más que asumido. Si él quiere tranquilamente buscar en algún momento un O futuro sea, distinto, que me refiero, está que más en que caso de que un justificado. Jeremiah, de que un Jeremiah quisiera irse, o sea, ya me parece a mí excepcional que un chaval, ante tanto dinero y equipos tan buenos, haya dicho, no, que yo me quedo en el Sí, Depor. O sí, sea, me parece algo a valorar muchísimo, ¿eh? O sea, sí, 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 sí. que si se va por la puerta grande y gracias por lo hecho, ¿eh? O sea, No, creo que y con debería de ser aplauso. así, no sé. Y con aplauso. No, creo que eso es la opinión general. En Coruña esas cosas las solemos, creo que valorar bastante bien. Lo hicimos con Y que Lucas. si se va, por mucho que prefieras a Jeremiah, que 35 millones, no dejan de ser 35 millones de euros. O Efectivamente, sea, ya lo sé. Pero no, o sea, no hay problema con Jeremai y con más gente. Yo creo que en el Deportivo últimamente la relación de afición-equipo es muy buena. Por ejemplo, Jeremai es el ejemplo más bestia, pero sí. Mario Soriano, por ejemplo, es un jugador que aparece un poco detrás en el foco, pero para mí es igual de bueno que Jeremai, para que nos hagamos una idea. Dani No, Barcia, que es un Mario Soriano me central, parece buenísimo. En Eibar me parecía buenísimo Dani Soriano ya. y Mario ahora, Soriano. sí, sí, y ahora tenemos un chico llamado Dani Barcia en central, Central, el en defensa 5. central, que es absolutamente demencial de bueno, pero ¿qué pasa? Que, bueno, por lesiones, por algún pecado de juventud, a lo mejor en algunos partidos ha quedado un poco mal y parece que no es tan bueno, pero realmente va a ser igual de Bueno, pero escandaloso. es lo que hablamos. Si es un central joven, o sea, que es lo más normal del mundo que pueda cometer errores, ¿sabes? Claro, El problema sería que Dani Barcia llevara en segunda división 300 partidos y cometiera los mismos errores que cometía cuando llevaba 20, que Claro. son los que lleva ahora, no, ¿sabes? su posición es muy Al fin y al rápida. cabo, es que es esto. A cualquier jugador le va a llegar el momento, está claro, y que cada jugador es un mundo y eso tenemos que interiorizarlo en cada aficionado del fútbol y sobre todo Totalmente. en los propios clubes, que a veces el problema está dentro y no fuera. Y nada, volviendo también a tu carrera, después de Tal cual. este parón de deportivo, bueno, vas a ir a vivir a Cádiz y esta vez de verdad, después de un lustro porque te vas a San Fernando. Ujú. Y aquí sí que va a ser el último jugador Sí, que vamos a bueno, ver, perdona, del fútbol italiano, ahora nos comentas sí, tú. Sí, sí, ya sé porque qué me vas a decir. Jonathan Viviani. ¿Me entiendes? Que 2 años anteriores estaba en Serie A con Sí. el Parma, se va un año a Trapani y acaba en el San Fernando. Y creo que es por la playa, ¿no? Tú me vas a contar un poco también la historia. Bueno, o sea, Bego, que le llamamos todos,
él tiene casa en Marbella ya hace años. O sea, ya tenía casa ahí en Marbella y a él siempre le había gustado, le había encantado el sur de España y se va justamente por eso. Yo sé que al dueño de San Fernando, él estaba enamorado de Bienvení y de jugadores del Inter. Estaba enamorado de él. Y claro, cuando le sale la oportunidad, Bienvení está en Trapani, de que querría salir, querría irse a un sitio, imagino, donde él quisiera vivir bien. Tengo casa en Marbella. ¿Qué equipos hay en Marbella? ¿Qué equipos hay cerca de Marbella que yo pueda vivir bien? Pues mira, el Marbella ha bajado a tercera federación, así que no. El Málaga está en segunda división y no sé si podría ir o no. Y pues aparecería San Fernando enamorado de él, y dijo, por favor, vente aquí. Y jugador súper diferencial, o sea, súper diferencial. O sea, el día que tenía el partido, o sea, el día que tenía el día, o sea, digamos, sabías que ganabas el partido, tú sabías que lo ganabas. Es como tener la carta ganadora. O sea, si la carta ganadora quiere y sale hoy cara, hemos ganado el partido. Y era súper diferencial. Sí que mi año arrastró también muchas lesiones y no acabo de tener la continuidad que a todos nos hubiera gustado, que es lo que nos hubiera hecho ser diferenciales, pero diferencial. Y como persona un 10, o sea, como compañero un 10 en todos los sentidos. O sea, entrenaba Qué guay, siempre bien, como persona muy bien, intentaba ayudarte, además yo con él también hablaba italiano, o sea, espectacular, espectacular. qué bien. Y encima ese año es curioso porque tu relación con el Real Madrid yo creo que no se acaba nunca porque te enfrentas 2 veces al Castilla, ¿vale? Y metes gol en cada partido. Encima un Castilla de Gonzalo, un Castilla de Raúl Asensio y Sí. sobre todo un Castilla de, Nico, que jugó Nico Paz también. de Nico Paz, claro, que es de nuestros jugadores preferidos ahora mismo, Mm. Nico Paz. Claro, ¿qué es eso? Yo te digo, esa temporada hemos cogido esto porque nos parece un poco de que categórico decir, hostias, 2 goles al Madrid, pero ¿cómo fue esa temporada en San Fernando? Pues mira, al Castilla le he metido gol en mis últimos. O sea, es más, puedo decir que siempre que he jugado contra el Castilla de Raúl como entrenador, he metido gol en todos los partidos. Porque el año de Debe ser Alcoyano. un dato único eso, ¿eh? Sí, 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 sí. O sea, y más siendo central, eso es más complicado de todo. Sí, Siendo por eso. central. O sea, el año de Alcoyano, la ida, que la juego yo, quedamos 1-1 en casa, meto yo el gol de penalti. Y en la vuelta no juego porque yo estaba lesionado por la rodilla ya al cruzado. Y el siguiente año en Cornellá no coincido con el Madrid en grupos. Que Me encima dice ya te ahora. estamos atrapando un Ahora. montón de tiempo y ya me sabe No, mal. no, 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 que va, que va. Que se me ha cortado ya los cascos, que me ha acabado la batería. No, lo que decía, Vale. que el año de Alcoyano, eso jugué en la ida, metí gol, 1-1 de penalti. El siguiente año no lo juego porque estaba en Cornellá y no estaba en el mismo grupo. Y en San Fernando metí gol en la ida para empatar a 1-1, que luego metieron gol, 2-1 perdimos. Y que metió gol Álvaro Rodríguez, que estaba en el Elche. Buenísimo, Y bueno. eso es. Y luego en la vuelta lo mismo. O sea, empezaron ganando ellos 1-0 y empaté yo a 1 en el descanso. También de cabeza. Y luego sí que nos ganaban ellos. Pero sí, no, contra el Castilla es el día. Yo hago la puta quitar. Día que juego contra Castilla, día que meto gol. ¿Hola? Hola, Iván. Sí, sí. Sí, se oye bien. Ah, vale, perdón. Es Vale, que sí, se sí. había perdido un segundo, vale. No, no te preocupes. Eso la magia de la edición lo arregla todo. La magia de hacer de todo. Bueno, sobre todo, bueno, acabando esta temporada, tú vuelves al San Andreu. No sé si por una necesidad de volver a casa, que entiendo que también estar cerca te ayuda a estar un poco más tentado. Pero vamos a preguntar directamente, ¿por qué la decisión de volver? ¿Y por qué a un equipo como el San Andreu? ¿Tiene algo que ver con la rivalidad con el Europa en aquel momento? No, o sea, a ver, yo sí rivalidad contra Europa nunca he tenido. Sí que el año pasado yo ya tomé la decisión de venirme a casa. O sea, Bien. he estado muchos años fuera, tengo 29 años ya y quería estar en casa y quería ir a un equipo donde yo pudiera disfrutar. O sea, al fin y al cabo vengo de Primera Federación, una liga muy complicada, muchos viajes largos siempre. Una liga muy competida y yo quería ir a un equipo donde yo fuera a disfrutar, donde yo fuera feliz, donde yo pudiera estar en casa cerca de mi familia y al fin y al cabo el San Andreu viene haciendo las cosas muy bien últimos años, entró también un inversor japonés hace poco y el club ha mejorado muchísimo y es más, puedo decir ahora que estoy dentro que
como club y estructura de club no tiene nada a envidiar a clubes de Primera Federación. O sea, hay clubes en Primera Federación hoy en día que por estructura pues igual no tienen la capacidad en muchos sentidos de competir al mismo nivel en Primera Federación. Y el San Andreu, yo sé que tiene la capacidad en todos los sentidos de competir en Primera Federación. Y eso es lo que te da ser diferencial en Segunda Federación. Y al fin y al cabo, pues si le sumas a esto, estás viviendo en Barcelona, afición increíble. O sea, un campo como el Narcís Sala, que cada fin de semana metas a 4.000 personas, no es fácil. No es fácil. Y el cómo se viven ahí los partidos, todo. El año pasado la rivalidad que hubo en Europa también, en campo de Europa, que quedar 4-6, me parece una auténtica Sí, locura. que anularon el partido porque se cayó la valla. Yo Eso es. como aficionado, perdón, acaba, ya te digo. No, es lo que te he dicho, y que son cosas que tenía, bueno, que quería vivir estando en casa. O sea, el hecho de que pueda hacer yo esta videollamada desde mi casa y no desde Cádiz, y de que yo pueda ir a ver a mi familia, esto yo nunca lo he tenido. Menos el año de Cornellá, que me rompí la rodilla, nunca lo he vivido yo esto desde los 17 años. Y bueno, Claro. o sea, ya ha pasado una época que también quiero vivir otro tipo de experiencias. Yo como también nacido en la provincia de Barcelona y que me encanta el fútbol de bajas categorías, no soy del Barça, pero me encanta verme partidos, de cogerme yo solo el tren el domingo. Y claro, el partido del año pasado ese, ya te digo, yo llevo 6 años intentando conseguir una entrada para ese partido y es imposible. Porque entre socios, Muy complicado. para toda la gente del club, Claro. que luego le dan una o dos, pero suelen ser para familiares. Claro, mi emoción va a ser alguna vez ver un Europa San Andreu. La temporada que viene se verá, porque esa temporada creo que el Europa está una división por encima. Eso es. Pero Esperemos que la que viene se pueda ver. sí, se podrá, a ver si los filiales que tenéis por delante en el San Andreu bajan un poco la Eso es. posición. Y sí que Iván se ha saltado la temporada pasada, pero sobre todo que vuelves a. Bueno, estás en Sestao River Perdón. Sí. y en enero vuelves al Alcoyano. Que es curioso que Sí. vuelvas ahí, cómo se da eso, y sobre todo también hilamos la pregunta para que también te puedas explayar. Con el Alcoyano te enfrentas al Villarreal B. ¿Y quién fue uno de los mejores jugadores de la temporada pasada en Primera Federación? Que Sí, justo sí. en el partido contra ti mete gol y asistencia, me sabe mal decirlo. No, sí. Ya lo vas a Young. revelar, lo revelas tú y cuentas un poco también cómo Sí, fue sí. este año antes del San Andreu. Sí, bueno, pues mira, estuve en Sestao River medio año y sí que yo ya, bueno, desde el inicio vi que no estaba a gusto allí y que quería salir. Y bueno, cuando llega el mercado de enero se da la posibilidad de volver al Collano. Mi salida allí no iba a ser muy buena por el tema del cruzado, me iban a renovar, luego pues me dejaron de comillas tirado y era como volver a cerrar el ciclo de buena manera. Y pues nada, Sí. estuve allí medio año y sí que colectivamente sí que no salieron las cosas del todo bien y yo tenía, pues ya fue cuando yo tomé la decisión de que quería ir al año siguiente pues a un perfil como San Andreu, de estar en casa, estar feliz y un equipo que luchara por cosas bonitas. Y bueno, lo que comentabas, el año pasado de Villarreal eh, tenía a Eta Young, o sea, si en primera división es diferencial, imagínate en primera federación. Ya. O sea, es lo que te decía antes de Bienveni. Si tienen el día, olvídate. O sea, te ganan el Se partido. acabó el O partido. sea, Se acabó. es como decir, tengo el comodín jugando a las cartas. O sea, tengo una carta ganadora. O sea, y súper diferencial. O sea, súper diferencial en todos sentidos. Yo cuando jugué contra él, le vi cosas de jugador maduro. O sea, ya jugador hecho. O sea, no eso de que te digo jugador joven que tiene que. Lo que hablábamos de antes de Fermín. Pues un jugador que le hace falta un paso para luego dar el salto a la élite. Pues yo a él lo veías jugar y era un jugador maduro jugando. La toma de decisión, cómo ponía el cuerpo, son cosas que es complicado adquirir tan joven. Y él ya las tenía. Y es lo que hace que de repente vaya a la élite y te rinda ya al mismo nivel y sea un constante pum, pum, pum. Bueno, son jugadores que sí que es lo que hablábamos antes, jugadores excepcionales que ya están más hechos de más jóvenes. Y él ya se vio el año pasado que, bueno, yo pensaba que se iba a quedar en Villarreal este año y que iba a meter un montón de goles, pues bueno, pues decidió meter goles en Villarreal y el Levante. O sea, en Villarreal metió gol al inicio de liga y se va vendido al Levante, imagino, para que Sí, luego volver al Villarreal. O sea, ya yo creo que todo el mundo sabemos que sabemos la volverá al técnica. Villarreal el año que viene. Y como el Cádiz tiene el 50% de lo que se lleva la primera compra, pues se llevan la mitad de 3 millones, que es 1,5, y año que viene lo recompra el Villarreal y ya es todo suyo. Y No, año sí, que sí. viene, pues, Eta Young, si sigue a este nivel, año que viene, pues lo veremos jugar
probablemente en la Premier League. O sea, y esto va así. Carne de Ah. Premier total, Tayo. Es un Nicolas Jackson de turno, entre comillas, digamos. O sea, vas a Un Tierno Villarreal, Barry, no, bueno, Tierno Barry no sale de la cantera, pero podemos ¿cómo es de delantero centro? Sí, Sí que sí. puede ser muy parecido. Sí, pero bueno, Nicolas Jackson, que va del Villarreal B al primer equipo, en el primer equipo sigue haciendo lo mismo, metes no sé cuántos goles y estás jugando en un Chelsea y de repente te vas cedido al Bayern de Múnich. O sea, Ojo, hablamos de jugadores tocados por la varita. Ojo, y ahora sí ya volviendo ya a la actualidad, lo que comentabas, que estás en el San Andreu. Y ojo, no sé si conoces el caso de Junior Mesías, un jugador en Italia que con 27-28 años Me suena mucho Lionel Mesías, estaba ¿eh? jugando en tercera o cuarta división, compaginaba con vendiendo electrodomésticos, tal, y ya con 30 años, pues se vio jugando Champions League con el Milan y metiendo gol al Atlético de Madrid. ¿Te puede pasar algo? ¿Estás contemplando que puedas acabar aún en segunda primera división? Que estás aún con 28 o 29 años, te queda mucha carrera por delante, Sí. pero ¿lo contemplas y que sabes la posibilidad? Bueno, ojalá saliera. Yo sé que el mundo del fútbol en general es difícil esto. O sea, sé que es difícil, pero bueno, al fin y al cabo yo lo que trato hoy en día es de disfrutar en el día a día y eso, lo que va a pasar mañana, como no tienes control sobre ello, lo que va a pasar mañana ni pasado, pues imagínate lo que va a pasar la temporada siguiente o en 3 4 Ya, temporadas. O sea, ojalá, soñando en grande y poniéndome expectativas altísimas, ojalá que sí. Yo sé a día de hoy que es muy difícil. Pero bueno, si un día pasa, pues joder, qué guay, encantado. Bienvenido que viniera eso. qué bien. Y sobre todo, bueno, nosotros hemos estado investigando un poco más a fondo, aparte del fútbol, y vimos que has estado haciendo varios estudios relacionados con el deporte. Y por lo que veo, o por lo que vimos aquí desde Trecuartistas, que tienes bastante interés en lo que es la gestión deportiva. ¿Te ves en ese rol una vez acabada tu carrera? A ver, a mí en general me gusta mucho estudiar. O sea, tengo bastante facilidad para Vale. ello y siempre Guay. me ha gustado aprender. Y es más, tengo también un curso también de analista deportivo y todo, de vídeo y de todo. Y también un curso en Big Data también. O Qué sea, guay. en general me gusta informarme y aprender. Sí que el día de mañana no sé a qué lo voy a encaminar. O sea, no tengo nada decidido, ni me gustaría ser entrenador. Mira, entrenador yo creo que es lo que menos me gusta, lo que menos me llama la atención, porque me parece una vida súper inestable. O sea, que familias cuando eres entrenador con 40 años, de repente estar en Coruña, por ejemplo, y que me echen yo qué sé, en enero, Jornada si tengo 12. mis hijos en el colegio, ¿qué hago? Ya, O jornada 12 y el niño en el colegio. Y luego me llama al Córdoba. ¿Qué hago? El niño en el colegio, ¿qué hago? ¿Que cambie de colegio de La Coruña a Córdoba? Por ejemplo, por ponerte un caso. O sea, es una vida ya con una edad muy inestable y es una vida que a mí no me gustaría vivir. O sea, a mí yo tengo claro que si voy a un sitio es porque voy a un proyecto y desde una posición, yo creo, más tranquila en ese sí, sentido, ¿sabes? claro. Más estable, ¿no? O sea, porque la posición de entrenador Esto en todos los sitios, o lo- sea, si tú ves estudios, por ejemplo, en primera federación, la probabilidad de Sí. que te echen es superior a la de que acabes la temporada en primera federación. O sea, hay más entrenadores que echan que no que acaban la temporada en primera federación a día de hoy. Madre mía, O sea, madre mía. la probabilidad de acabar el año es una moneda al aire. Sale cara, la acabo, sale cruz, no la acabo. O sea, es una moneda al aire. O sea, literal, 50-50. ¿La acabo o no la acabo? O sea, me parece Esto un poco algo que dices, general. esto que dices un poco de que solo sería entrenador bajo un tipo de proyecto. Por ejemplo, creo que Cesc Fábregas es un poco algo que ha comentado alguna vez. Él va al como jugador, pero en todo momento el planning por decirlo así, el planning de futuro de Cesc en Sí, el Como era empleando a lo que es ahora. Él sí, llega sí. como entrenador, como jugador-entrenador, se adapta al club, es inversor, se va metiendo Claro. dentro de la estructura. Y al final lleva 4 años construyendo un proyecto. Viene el Inter y rechaza al Inter de Milán, para que te hagas una idea. Sí, sí. Entonces, realmente, ese es el ejemplo perfecto de, vale, yo me he establecido Totalmente. aquí, que no se debe vivir mal en el lago, también te digo. Yo creo que No, ese sí no. que sería el Es caso más, que yo se creo que viviría, ¿no? sería genial en cómo. Sí, Que yo me acuerdo que Emi Laudero, cuando estaba en Como, Pues estuvo en el Como, ¿sí? sí, pues esto hace nada, pues me tiene en Instagram mejores amigos y subía cada día una foto tomándose una copa de vino con el lago de Como de fondo, que yo decía, ¿qué vida tienen que estar teniendo en Como? O sea, ¿qué Y vida tienen que chavales estar jóvenes, teniendo? ¿eh? Sí, bueno, Y chavales muy jóvenes. Emil es del 97. Sí, 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 tiene tiene ahora 29 20. años, Emi Laudero. 28, 29, sí, sí. Pero Pues es eso, mira, aquí en Como se tiene que ir espectacular. O sea, y ya
para ya acabar la entrevista, lo que vamos a iniciar a partir de las otras entrevistas son pues como 4 preguntas ya para acabar, sobre todo para poder hacerlo todas las entrevistas que hagamos futuras, y que esperamos que sean muchas. Pues van a Seguro que ser sí. preguntas cortas. Primero va a ser, ¿cuál es el mejor jugador al que te has enfrentado? Enfrentado, fuá. Vale, si dijera alguno del Madrid no tendría gracia. Vamos a Va- 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 decirle vale cualquiera, que tú ese día digas, cualquiera. me he ido a casa y he dicho, no sé cómo parar a este tío. Yo con el que más he flipado jugando en contra, que aún no era tan bueno, Camavinga me pareció espectacular en Madrid. O sea, Buah. que Camavinga fue el año que llegó al Madrid y que en suplente no jugaba mucho. Sí. Y jugar al chaval Eres ese de y los dije, míos, qué barbaridad de Eres- jugador. Qué Joder, barbaridad. qué curioso. Tú, Iván, di la siguiente pregunta tú. Vale, que sepas que eres de los míos. Yo fui de los primeros que, o sea, yo vi a Camavinga en el Rennes con 15 años y eso me pareció una cosa, pero vamos, sobrenatural. Lo segundo, la pregunta sería, ¿cuál ha sido el mejor compañero, el que al contrario más te ha gustado tener a favor? Me has hablado de Gaviani, te has hablado de otros jugadores. ¿Cuál ha sido el que más te ha dicho, joder, qué gracia tenerlo aquí porque ayuda mucho? Así es bueno. A ver, de pequeño tener a Adama Traoré de extremo derecho era una Sí. locura. Sí, O ¿no? sea, era como decir que le llegue ya la pelota y que se vaya de todos. Adama, es que claro, de pequeño Adama era tan diferencial. O sea, eso de decir muy diferente, sí que no sabía si iba a llegar a la élite o no, pero Adama era súper súper diferencial. Pero así de yo sentirlo ya un poco de más mayor conmigo, Baena era una locura en Villarreal B. Alex Baena tiene que ser. Baena me parecía una barbaridad. Yo me quedo, Vale. de lo que era y lo que es a día de hoy, en la actualidad, Baena me parece una locura. Vale. Pues Baena es una lección increíble. Nos sirve, pero de lejos. Oye, decir que acabar la primera entrevista y que me digan que el compañero que ha sido Alex Baena es una locura. Y ahora sí que esta pregunta, sobre todo, cero compromiso, porque Iván y yo sabemos que conseguimos lo que queremos y lo conseguiremos. ¿Quién crees que puede ser divertido que traigamos en una futura entrevista? No puedo decir la siguiente, porque a lo mejor no podemos, pero una futura. Y Iván y yo seguro que lo conseguimos porque somos así. Y Vicente. Como además también hemos hablado de él, Tete Morente. Vale. Ostras, pues oye, eso sí. Queda invitado, personalmente. Perfecto. Pues, Y la cuarta, bueno, Tete, si está viendo esto, que ojalá quede invitado, vamos, Si no, cordialmente. se lo diré yo. Ya está. Bueno, pues, oye, mucho mejor. Pero la cuarta, y nosotros, por ejemplo, en Entrecuartistas siempre hacemos mucha alusión a la afición italiana. Tú lo has dicho, que incluso jugando en el Primavera, la afición empuja y saben quiénes sois y van a animar en todos los contextos. Ya no la Juventus, porque te liberamos del compromiso, pero ¿cuál ha sido la afición que más te ha sorprendido en Italia? Y si es la Juventus, por la Juventus. La afición que más me ha sorprendido, pero hablamos del nivel primer equipo que yo he visto o nivel filiales, que no es lo mismo, ¿eh? Yo diría primer equipo. Yo diría el primer equipo también. O sea, a mí me han hablado de, o sea, ya no la afición en sí, sino lo que es la ciudad, el cómo vive el fútbol, algo muy heavy, Napoli. sí. O sea, a mí me han dicho que Nápoles es una auténtica locura, o sea, que dentro de lo que es Italia en sí, Nápoles es un país aparte. O sea, El tiene una fútbol es forma otro de hacer idioma. todo, Sí, totalmente. tienen una forma de hacer todo en general diferente al resto. Yo hace 2 Diferente semanas, en todos los hace un sentidos. mes y medio estuve Allí, en por Nápoles. ejemplo, allí Sí. la gente cuando va en moto va sin casco. Y todo el mundo y no pasa nada. O sea, Yo he es visto una ciudad sin norma. a niños de 5 años entre el padre y la madre en la misma moto. Hace 2 meses que estuve en Nápoles. O sea, Nápoles es una ciudad aparte y el cómo se vive el fútbol allí me parece algo espectacular. Sí, O sea, sí, bueno, y por ejemplo, el hecho de aquí en España, por ejemplo, tú imagínate que Madrid y Atlético de Madrid compartían estadio. O sea, es el caso del Ya, Milan es- y Inter. que el H y Roma compartan estadio. Yo digo el H y Roma porque es más caliente. Que el Lazio y Roma es como si vas a Español compartían estadio. O no, o Sevilla y Betis, por el estilo de equipos. Como si Sevilla y Betis jugaran en la Cartuja los dos y tal. Tía, también son cosas heavy. Que claro, desde España, como no las sabemos y no las vivimos aquí, pero el tener un Madrid-Atlético de Madrid compartiendo estadio cada semana y que un día se llame Bernabéu y otro día se llame Wanda Metropolitano o Air Esto, Rizal.
O sea, es muy heavy. Claro, Me parece este tipo todo de también. cosas hacen que 2 chavales de 20 años hagan vídeos hablando de fútbol italiano que le interesa Hombre, pues a muy poca. Imagínate, eso es. nuestra función aquí es pues intentar que Sí, a sí. alguien, aunque sea una persona, se vaya a su casa diciendo, hostias, quiero aprender más de fútbol italiano y realmente es como Claro. se hace, como nace esto. Ya sin ánimo de lucro, porque sabemos cómo es la realidad hoy en día, sobre todo porque nos hace felices. Y ya con esto ya te digo que Iván, que yo he hablado un poquito más hoy, que Iván despida la entrevista, también en nombre de los dos. Bueno, la verdad, nada más decirte que desde Trecuartista y desde nosotros mismos como personas queremos agradecerte el que hayas podido dedicarnos un largo tiempo, la verdad, ha sido bastante, muy generoso, Carlos Blanco, que sabemos que tu tiempo tampoco debe ser muy ilimitado. Ha sido la primera entrevista que hemos hecho para esta mini sección que queremos implementar a futuro y que sea tal. Ha salido una charla bastante dinámica, creo que lo hemos conseguido bastante bien. No sé si te has sentido cómodo No, o sea, o hay algún problema. sinceramente, si es la primera charla que habéis hecho, me parece espectacular. O sea, no sé Pues sí, sí. pues me parece, la verdad, y lo digo con toda sinceridad, me parece de 10. O sea, el cómo lo habéis gestionado todo y teniendo en cuenta que es el primer día, a lo mejor. O sea, y que al fin y al cabo, que esto lo hagáis porque os gusta realmente. Y el hecho de hacerlo porque os gusta lo que hacéis va a hacer que a la larga esto sea algo grande, ¿sabes? Que lo sigáis haciendo de la misma manera que he visto hoy que lo hacéis, con la misma pasión, y que estoy convencido de que si lo hacéis así, a la larga, el tiempo os va a llevar donde trabajo pongáis. Cuanto más trabajo, más posibilidad de crecer. Y si lo seguís haciendo de la misma Sí, manera, estoy convencido de que mucha gente va a querer venir. O sea, yo, por ejemplo, si yo fuera. O sea, yo el siguiente vídeo que hagáis, voy a tener ganas de verlo. Por la manera en la cual hacéis la charla de una manera súper distendida y que se hablan de cosas que, bueno, pues yo creo que a la gente sí que seguro que les atrae. La gente que le guste mínimamente el fútbol italiano y que viva en España, pues yo creo que a todo el mundo le va a atraer. Ya te digo, es nuestra motivación diaria, es esa, el hacer cosas que nos hacen feliz y cuando haces una cosa que te hace feliz y lo haces con trabajo y durante muchos años, yo creo que acaba llegando solo el éxito, que no es el económico, sino el personal de poder alcanzar objetivos. Y ya te digo, con Tal cual. esto, ya digo, agradecerte lo que hayas estado aquí con nosotros. Espero, chicos, que os haya A gustado vosotros. este vídeo, esta nueva entrevista. O sea, que Carlos Blanco ya está se ha retirado del canal, ya es Hall of Fame del canal y lo recordaremos siempre con mucho cariño y nada, espero que os haya gustado este vídeo. Muchas gracias a todos y recordar que siempre calcio.